con el mundo, sumiéndolo en la desesperación. La humanidad luchó hasta su último aliento para proteger el lugar que llamaban hogar. Entre esas almas valientes estaba el protagonista de esta historia, Karselian Leandian, quien luchó con la misma fiereza contra la amenaza. Durante muchos años, enfrentó a innumerables monstruos, amontonando cuerpos sin descanso con la única espada que tenía, sin un ápice de miedo en su corazón. Finalmente, llegó el día en que se enfrentó al hermano de otra madre de Aaron, un bastardo que resultó ser un hueso duro de roer. La batalla fue brutal, pero al final logró derribar a ese desgraciado. Sin embargo, tras la pelea, él también sucumbió a la muerte. Pero el destino tenía otros planes. Mientras su alma vagaba por el vacío eterno, se topó con un chico humano proveniente de un planeta llamado Tierra. Su nombre era Seo Dojan, y se encontraba al borde de la muerte por razones desconocidas. Antes de morir, Dojan deseaba hacer una simple petición a Banyan, quien se negó sin siquiera escuchar lo que el chico quería decir. Al fin y al cabo, ese tipo solo quería morir en paz. Ya estaba harto de todo. Había perdido su país a manos de los monstruos, a sus seres queridos, y terminó muriendo como un perro. Aunque Dojan tampoco tenía muchas ganas de seguir viviendo, deseaba con todas sus fuerzas que su familia pudiera tener una buena vida. Finalmente, Banyan pareció estar dispuesto a escuchar. El chico se iluminó como niño en una tienda de dulces y reunió el valor para decir que quería que su familia viviera en paz. Así que nuestro protagonista aceptó gustoso la misión de proteger a esa familia y se encontró de pronto en la Tierra, habitando el cuerpo del adolescente Dojan. Ahora tiene una misión: infiltrarse en la puerta de Namson, clasificada como de rango C por razones obvias. Solo los héroes registrados pueden entrar. La máquina automática no para de insistirle que escanee su tarjeta de identificación, cosa que él obviamente no tiene. Así que simplemente atraviesa el edificio custodiado y autorizado, activando la alarma de seguridad que empieza a sonar anunciando una infiltración. Una vez dentro, comienza a caminar buscando monstruos que aplastar. Es entonces cuando se topa con un grupo de héroes, gente con licencias oficiales y permiso para estar allí. Al verlo, ellos suponen que es alguien que se ha perdido y se ofrecen a mostrarle la salida. Especialmente porque también se dirigían a la salida. Dojan se mantenía en silencio, irradiando una vibra extraña. Incluso esos héroes podían notar que algo no cuadraba. Llevaba ropa demasiado informal y no tenía pinta de ser un héroe en absoluto. Es cierto que hoy en día los porteadores se visten con más libertad, pero su atuendo era demasiado sencillo incluso para un novato. ¿Y esa mochila en la espalda? Para ellos, probablemente se trataba de un porteador despistado que había sido abandonado por su grupo original. Aún así, no estaban del todo seguros. Dojan finalmente rompió el silencio, reconociendo la desconfianza en sus miradas y dejando claro que había venido solo, sin ningún grupo de héroes. Al oír esto, uno de los héroes suspiró, comprendiendo la razón detrás de su presencia. Ya había visto muchos casos de personas que se obsesionaban con convertirse en héroes y cazar monstruos después de ver comerciales llamativos en televisión. Pero ese impulso motivacional podía llevarte a la tumba si entrabas a las puertas sin pasar por los procedimientos legales. Primero, uno debía certificarse oficialmente como héroe. Luego venían el entrenamiento y las pruebas. Y no olvidemos que esta puerta era de rango C por una razón. Si eres principiante, deberías buscar una de rango F antes de terminar muerto. Tras escuchar todo ese sermón lleno de consejos que nadie pidió, Dojan dejó claro que no necesitaba nada de eso. Naturalmente, el grupo de héroes quedó desconcertado por la frialdad con la que respondió. Después de todo, solo intentaban ayudar. Molestos, algunos estuvieron a punto de reaccionar, pero el líder los detuvo. Si el chico no quiere ayuda, pues que se las arregle solo. Estaba seguro de que, tarde o temprano, aprendería por las malas por qué no debes taparte los oídos cuando alguien sabio habla. Esperaban que descubriera cuán despiadadas eran estas puertas, muy distinto a los programas de televisión que glorificaban el oficio de héroe como si fuera la segunda venida de Cristo. No pasó mucho tiempo antes de que Dojan se encontrara cara a cara con un enorme troll que lo miraba fijamente, listo para devorarlo vivo. El monstruo lanzó un ataque, pero falló y golpeó el suelo. Dojan se había movido tan rápido que el troll ni siquiera supo qué había pasado. Luego cerró el puño y soltó un golpe devastador,
lo bastante fuerte como para hacer volar la cara del orco de un solo puñetazo. Era como si One Punch Man o Omni-Man estuvieran en plena carnicería. Ahora que el monstruo estaba fuera del camino, ChatGPT Danoi. Aquí viene la parte jugosa. Hora de saquear, bebé. Primero, agarra la espada que ese bastardo llevaba. Luego, con la misma espada, corta más profundo en el cuerpo del monstruo y extrae una piedra brillante. Resulta ser una piedra mágica de bajo nivel, tan insignificante que en su vida pasada Doyan ni siquiera se molestaba en recogerlas. Pero como ahora está sin un centavo, no le queda otra opción. De repente, más monstruos inundan el área, furiosos al ver a su compañero decapitado. Dojan se gira y lanza la gema con tanta fuerza que literalmente revienta la cabeza de uno de ellos. Los otros dos idiotas cargan como si tuvieran una muerte que cumplir, y Doyan está más que feliz de concedérsela. Mientras desata el caos, la escena regresa al grupo de héroes que avanza trabajosamente por ese territorio infestado de monstruos. Sus mentes aún están atrapadas en el encuentro que tuvieron con ese joven. La mujer pelinaranja en realidad está preocupada por el bienestar de Doyan, temiendo que termine muerto. Pero el líder del grupo le asegura que eso es poco probable. Si se trata de alguien no autorizado que entró por la fuerza en la puerta, los agentes del centro de control lo encontrarán pronto. Esos agentes en misión siempre son de rango B o superior, y siendo esta una puerta de rango C, no hay forma de que muera aquí. Mientras el chico no se lance de cabeza contra los monstruos, no tiene por qué perder la vida. El calvo está de acuerdo con la evaluación de su líder. Está convencido de que ese mocoso arrogante debe estar temblando de miedo, esperando que los agentes lleguen a salvarle el trasero. Bueno, la historia es exactamente lo contrario. Nuestro protagonista es quien está haciendo temblar a esos costales de músculos de puro miedo. Un solo golpe y sus presas caen. Es tan rápido que ni siquiera logran tocarlo, mucho menos aplastarlo con el peso de sus espadas. Aparece detrás de uno de los idiotas y le suelta una patada tan fuerte que le revienta la cabeza. Con todos los imbéciles derrotados, toma una de sus espadas y comienza a cosechar las dulces piedras mágicas para él solo. Al cabo de un rato, termina de llenar su mochila y está listo para irse. Aunque, siendo sincero, está bastante decepcionado con el botín de hoy. Todo ese peso muerto en su bolsa. Solo gemas de baja calidad. Justo entonces, uno de los agentes finalmente lo ve y llama a sus compañeros. Antes de que Doyan pueda darse la vuelta por completo, los tipos de traje ya le están lanzando una mirada dura como el acero. Primero, le explican que son del centro de control de la puerta y le piden que muestre su tarjeta de registro de héroe. Si no está registrado, deberá acompañarlos al centro de control. Nuestro protagonista no responde de inmediato, lo que hace que el tipo del traje se tense aún más y se vuelva más frío, insistiendo en que coopere y siga los procedimientos adecuados. La única respuesta que obtienen es el fastidio evidente en el rostro de Doyan, con todo este drama innecesario arruinándole el día. Pero tampoco tiene ganas de discutir. Simplemente se da vuelta para marcharse. Como las palabras no funcionan, los agentes amenazan con esposarlo si se niega a cumplir. Incluso dicen que usarán la fuerza física si es necesario. Uno de los más impacientes se atreve a agarrar la mano de Doyan y lo amenaza con las heridas que sufrirá si no coopera. Y lo peor, toda la responsabilidad recaerá sobre él. Así que, por el bien de todos, mejor resolverlo con palabras y no con violencia. Parece que Doyan ya se hartó de tanta palabrería. Así que le devuelve el agarre al tipo y lo advierte con frialdad que deje de estorbarle el camino. Esta advertencia helada hace que el pobre hombre sienta un escalofrío recorriéndole la espalda. Los otros dos idiotas sacan sus porras mágicas, que en realidad son bastones mágicos de grado 4, lo bastante poderosos como para someter a un orco, pero incapaces de hacerle daño real a Doyan. Entonces, él le tuerce la mano con fuerza al tipo que lo había agarrado, haciéndolo quejarse como un llorón de verdad. Luego, lanza una última advertencia. Más les vale largarse si no quieren perder lo poco que les queda de dignidad. Eventualmente, los tipos del deber se ven obligados a responder con violencia. Intentan marcarlo con los bastones mágicos, pero ninguno logra alcanzarlo. Doyan lanza un golpe demoledor en la espalda de uno, luego golpea en el abdomen a otro. Después, enfoca su atención en el de las gafas, el último en pie. Ese tipo
Al sentir lo que se viene, se pone tenso. Do-Jan desaparece de la vista, desvaneciéndose en el aire, lo que hace entrar en pánico al hombre al ver literalmente a alguien esfumarse. De repente, aparece un puñetazo furtivo que le da directo en el estómago, haciéndolo tambalearse de dolor. Parece que Do-Jan ya está cansado de tanta persecución y problemas con los agentes. Así que, por fin, empieza a considerar seriamente la posibilidad de registrarse como héroe. El agente le asegura que mientras se mantenga alejado de actividades ilegales o sospechosas, ningún agente lo perseguirá. Do-Jan entonces pregunta sobre algo llamado grieta, una simple duda que deja completamente descolocado al agente. Un poco de contexto sobre cómo funciona este mundo. Existen múltiples pasajes que conectan con otro mundo donde habitan monstruos extraños. Estos pasajes están dispersos por todo el planeta. Las piedras mágicas extraídas de los cadáveres de monstruos se utilizan como nuevas fuentes de energía, lo que las hace sumamente codiciadas. Por eso, el gobierno supervisa estos pasajes para mantener control total sobre cada uno. Cada pasaje abierto y controlado por el gobierno se denomina puerta. Los pasajes que no están regulados ni cerrados se conocen como grietas. Volviendo a nuestro protagonista, le resulta terriblemente molesto que estos tipos con traje lo sigan a todas partes, acusándolo de allanamiento sin importar por cuál puerta pase. El pobre agente le explica que si un héroe no registrado entra a una puerta sin permiso, el centro de control recibe una alerta automáticamente y los agentes cercanos se movilizan de inmediato. Como Do-Jan está pensando en entrar a una grieta, el agente le aclara que esas no son tan fáciles de acceder como las puertas. Ingresar a una grieta sin autorización conlleva un castigo severo, sin advertencias, sin acuerdos. Do-Jan no está interesado en seguir escuchando, así que agarra al pobre tipo por la cara y lo lanza a un lado como si fuera una bolsa de basura. A estas alturas, el agente se arrepiente de no haber llamado a la central. Esto está muy por encima de su rango salarial. Antes de irse, Do-Jan lanza una última mirada al agente tirado en el suelo, pensando en lo débil que es ese sujeto en realidad. El pobre hombre parece tener el brazo fracturado y grita amenazas, jurando que atrapará a Do-Jan y lo meterá tras las rejas. La escena cambia al complejo de gas y tecnología digital de Seúl, en el distrito de Gwamchon. Este gigantesco edificio ahora es conocido como el Complejo de los Héroes. Aquí es donde se realizan todos los intercambios relacionados con las piedras mágicas o cualquier objeto hallado en las puertas. Y hoy en día, este lugar está más activo que nunca. Do-Jan se dirige hacia una de las tiendas que se dedica a comprar y vender piedras mágicas. Al entrar, lo recibe un tipo de la generación Z, absorto en Reels de Instagram que le pudren el cerebro. Cuando Do-Jan dice que quiere vender algunas piedras, el astuto dueño de la tienda empieza de inmediato a soltar su discurso de marketing, asegurando que esa sucursal ofrece los mejores precios del mercado. Incluso se atreve a decir que son los mejores de todo el país. Do-Jan finalmente coloca todas las gemas de baja calidad, aún cubiertas de sangre de monstruo, sobre el mostrador. El dueño de la tienda pone una cara agria, como si acabaran de darle por la espalda. Está claramente asqueado por toda la sangre pegada a las piedras. Aún así, no se queja, y procede con la transacción. Le pregunta a Do-Jan si quiere un café mientras procesan las piedras. Un rato después, Do-Jan bebe tranquilamente mientras el encargado limpia cuidadosamente las gemas. Luego, el comerciante calcula el total. Hay 12 piedras mágicas de baja calidad, 16 de calidad media y 5 piedras de alta y baja categoría. Tras deducir una comisión del 40%, Do-Jan recibirá alrededor de 5,5 millones de wons. Pero al chico no le hace gracia tener que entregar el 40%. Le parece injusto, después de haber hecho todo el trabajo de caza y gastar su tiempo. ¿Cómo demonios ese tipo cree que tiene derecho a quedarse con casi la mitad del dinero? El dueño de la tienda, muy orgulloso, dice que está siendo generoso al cobrar solo el 40%, especialmente considerando que todos los competidores en el negocio cobran 45% o más. Incluso se atreve a decirle a Do-Jan que si no le gusta el precio, puede llevarse sus piedras. Después de todo, según él, nadie más le pagará más. Pero nuestro chico no cae en esa trampa y comienza a guardar de nuevo sus piedras preciosas en la mochila. Al ver que su estrategia no funciona, el tipo le agarra la mano antes de que se vaya y exige una compensación por la tasación y el café. Son 30.000 wones por la tasación y 10.000 por el café. Sin contar la toalla cara que arruinó limpiando la sangre. Sumando todo,
Doyan supuestamente le debe unos 350.000 wones. Dojan no piensa ceder ante esas exigencias ridículas, por más que el loco insista. Como nada parece funcionar, el tipo recurre a tácticas callejeras y lo amenaza con los héroes de clase C que tiene como guardaespaldas. Justo en ese momento, unos tipos enormes irrumpen por la puerta trasera, preguntando por qué los llamaron. Si alguien está causando problemas, están listos para encargarse. Dojan le lanza una mirada filosa al bastardo, quien le devuelve la misma intensidad. Pasa un momento de tensión, y la escena corta al rostro del dueño de la tienda, sudoroso y aterrorizado. Ese tipo que se hacía el gallito, como si fuera el protagonista de la historia, recibió una dosis de realidad cuando Doyan derribó a sus 3 matones sin siquiera sudar, dejando bien claro quién era el verdadero protagonista. Entonces, nuestro chico se acercó al mostrador y, sin pestañear, negoció la comisión a solo un 1%. Nadie en su sano juicio se atrevería a discutir cuando alguien como Dojan te clava la mirada hasta el alma. Así que el trato se cerró, y Doyan salió de la tienda con un buen fajo de billetes por todo lo que había recolectado con su sudor, o mejor dicho, con sus puños. Su abuela y su hermana quedaron completamente impresionadas por la cantidad de dinero. La abuela Pa incluso sospechó que Doyan estaba haciendo alguna trampa con billetes falsos, pero él se apuró a explicarle que el dinero venía de haber prestado dinero a un amigo que montó un negocio y le fue muy bien. La abuela no estaba segura de que su nieto tuviera siquiera un amigo así. Entonces él intentó convencerla con otra mentira, que era un amigo de la infancia. Al final, la abuela dejó de hacer preguntas, al menos las importantes. Mientras tanto, su hermana estaba súper orgullosa de su hermano mayor por haber hecho rica a la familia. Dogan la acarició con ternura y le dio esperanzas sobre la vida de lujo que vivirían a partir de ahora. La niña saltaba de felicidad por sentirse rica. Al verla tan feliz, Doyan comprendió que, en realidad, estaba avanzando. Estaba cumpliendo la promesa que una vez hizo. Recordó las últimas palabras del verdadero dueño del cuerpo que ahora poseía. Su único deseo antes de morir era que su abuela y su hermanastra Yunyong pudieran vivir seguras y felices. Ese pobre chico desapareció antes de que Dogan pudiera decir una sola palabra. Y cuando despertó, ya se había convertido en Seo Dogan. Ahora, su única misión es asegurarse de que esta pequeña familia viva segura y cómoda. Para eso, quiere comprar la casa más segura de toda Corea, que actualmente cuesta 110.000 millones de wones. Para él, ganar dinero no será un problema, siempre y cuando recupere su fuerza original. Este mundo tiene muchas similitudes con el del que vino, aquel que fue destruido. La única gran diferencia es que aquí las grietas, las puertas y los monstruos son notablemente más débiles que los del mundo que una vez vio caer. Para alguien que ostentó el título de dios de la espada en su vida anterior, este lugar no es más que una caja de arena. Hasta ahora, solo ha estado luchando con una 10ª parte de su verdadero poder. De repente, llaman a la puerta, y el visitante dice que quiere ver a Doyan. Dojan se levantó y decidió abrir la puerta. Al hacerlo, se encontró con 2 matones parados frente a él. Habían venido a cobrar una deuda que supuestamente ascendía a 48 millones de wones. Al verlos, Doyan entendió de inmediato. Eran usureros, los mismos a quienes el verdadero Seo Doyan les había pedido prestado antes de dejar este mundo para siempre. El préstamo original era de solo 5 millones para pagar el hospital de su abuela, pero ahora le exigían 10 veces más con intereses absurdos. Sabían que últimamente había estado ganando dinero en las puertas, así que querían que pagara todo, respaldándose en el contrato. Pero lo único que recibieron fue un puñetazo demoledor que le destrozó la mandíbula al más grande. El tipo salió volando por el impacto, dejando a su compañero con la boca abierta, sin poder creer lo que acababa de ver. Dojan entonces le lanzó una mirada mortal al flacucho, recordándole que ya había pagado más de 9 millones, así que si hacían bien las cuentas, los que debían intereses eran ellos. Le soltó otro puñetazo que lo hizo llorar como un bebé, y luego le dijo que le dijera a su jefe que pronto iría a hacerle una visita. La escena cambió entonces a un centro comercial lleno de vida. Allí estaba la dulce Unyong, iluminando una tienda de peluches con su sonrisa. Doyan la había traído de compras. Hoy podía elegir lo que quisiera. Aunque en su vida pasada nuestro chico no era tan tierno, los recuerdos del verdadero Dojan habían ablandado su corazón. Ver cómo trataba a Unyong le calentaba el alma.
Aunque solo era su hermanastra, él quería seguir cuidándola con todo el amor posible. La niña finalmente eligió un conejito de peluche, pequeño pero lindo, escogido con modestia, sin querer gastar mucho. Pero Dojan le dio uno mucho más grande. No quería que ella se contuviera. Era su día, y podía escoger lo que quisiera sin preocuparse por el dinero. También se dieron el gusto con una buena comida. Mientras disfrutaban, una voz desconocida llamó por su nombre. Era una mujer de mediana edad, acompañada de varios guardaespaldas. Esa señora robusta parecía ser otra más de esas bocazas que disfrutaban despreciando a Dojan. Lo primero que hizo fue criticar su mal gusto para vestir. Luego, puso en duda quién era la niña que lo acompañaba, persona que actuaba como si fuera el protagonista. Terminó recibiendo una buena dosis de realidad cuando Dojan derribó a sus 3 gorilas sin siquiera despeinarse, dejando claro quién manda aquí. Luego, se acercó con calma al mostrador y negoció que la comisión bajara al 1%, sin que nadie pudiera rechistar. Porque cuando alguien como Dojan te mira directo al alma, no hay discusión posible. Así que el trato se cerró, y Dojan salió del local con un fajo enorme de billetes, ganados no con sudor, sino con puro poder. Su abuela y su hermanita quedaron boquiabiertas ante semejante cantidad de dinero. La abuela Pa incluso pensó que eran billetes falsos, pero Dojan se apuró en aclarar que provenía de un amigo que montó un negocio y le devolvió el préstamo con creces. Aunque ella dudaba que su nieto tuviera amigos así, él insistió diciendo que era un amigo de la infancia. La abuela no hizo más preguntas, al menos no en voz alta. Mientras tanto, su hermana menor estaba feliz y orgullosa de su hermano mayor. Él la acarició con cariño y le prometió que a partir de ahora vivirían una vida de lujo. La niña no paraba de saltar de alegría. Al verla así, Dojan se dio cuenta de que realmente estaba cumpliendo su promesa. Recordó las últimas palabras del verdadero Dojan, que su abuela y su hermanastra Yunyong vivieran felices y seguras. Ese pobre chico desapareció sin poder decir más, y Dojan despertó en su lugar. Desde entonces, su única misión es proteger a esta pequeña familia. Para eso, quiere comprar la casa más segura de Corea, que cuesta 110.000 millones de wons. Pero ganar dinero no será problema mientras recupere su fuerza original. Este mundo se parece mucho al que fue destruido, pero con monstruos, puertas y grietas más débiles. Para alguien que fue dios de la espada en su vida pasada, esto es solo un patio de recreo. Hasta ahora, solo ha peleado usando una 10ª parte de su verdadero poder. Justo entonces tocaron la puerta. Dojan se levantó y al abrirla se encontró con 2 matones. Venían a cobrar una deuda, 48 millones de wons. Evidentemente eran prestamistas, los mismos a los que el antiguo Dojan había acudido por 5 millones para pagar el hospital de su abuela. Ahora, con intereses abusivos, pedían 10 veces más. Sabían que Dojan había ganado dinero en las puertas, así que vinieron a exigirlo. Pero lo único que recibieron fue un puñetazo demoledor en la cara del grandote, que salió volando. El otro se quedó paralizado, y Dojan lo miró con frialdad. Ya había pagado más de 9 millones, así que si hacían cuentas, ellos le debían a él. Con otro golpe, lo hizo llorar como un niño. Le ordenó que avisara a su jefe, que él mismo iría a visitarlo. La escena cambió al centro comercial, donde la pequeña Yunyong brillaba de felicidad en una tienda de peluches. Era día de compras, y podía elegir lo que quisiera. Aunque Dojan nunca fue así en su vida pasada, los recuerdos del verdadero Dojan le habían ablandado el corazón. Aunque solo era su hermanastra, él quería darle todo su cariño. La niña eligió un conejito de peluche, pequeño y modesto, pero Dojan le dio uno mucho más grande. Era su día, y no debía pensar en dinero. Luego se fueron a comer bien. Mientras disfrutaban, una voz femenina llamó a Dojan. Era una mujer de mediana edad, acompañada de guardaespaldas. Tenía esa actitud altiva típica de quien desprecia sin razón. Lo primero que hizo fue criticar su ropa. Luego, con tono burlón, insinuó que la niña era hija de una aventura, igual que él había llegado al mundo. Eso colmó la paciencia de Dojan. La niña, sin entender, solo observaba confundida. La mujer, sin parar, le preguntó el nombre, y cuando la niña respondió Lee Yunyong, comprendió que era su hermana. Por costumbre, también criticó su ropa y hasta se atrevió a burlarse de la madre fallecida.
Todo esto ponía a Doyan al límite, pero aún así se contenía. Incluso ella quedó sorprendida de que Doyan no cayera en la provocación. Así que fue más lejos y le preguntó a la niña si sabía qué significaba la palabra prostituta. Eso fue la gota que derramó el vaso. Dojan la llamó una mujer fea del clan de los orcos. Ella se quedó en shock, sin palabras. Para entender por qué él había aguantado tanto, hay que saber que Doyan nació como hijo ilegítimo y vivió en la pobreza. Su madre murió cuando él tenía 7 años, y apenas logró ir a vivir con su padre, pero al casarse con otra mujer, su padre lo ignoró. Cuando ella dio a luz a un hijo legítimo, Doyan fue completamente rechazado. Al final, lo echaron de la casa y fue a vivir con su hermanastra en casa de su abuela. Al recordar todo esto, Doyan siente pena por el verdadero Doyan, que siempre sonreía a pesar del dolor. Pero ahora, él quiere cambiarlo todo. Esa mujer resultó ser su hermanastra, lo que explica por qué había intentado contenerse. Pero no más. Recordó cómo vivió bajo el mismo techo con esa orca y sigue igual de repugnante que siempre. No solo es horrible por fuera y por dentro, también es más tonta que una piedra. Y Doyan, sin piedad, terminó de destruir su espíritu diciéndole que todo se debe a su complejo de inferioridad. La razón por la que proyecta sus inseguridades llamando feos a los demás es porque está podrida por dentro. No es más que una cazafortunas obsesionada con la vida ajena, y esa es la verdad que todo el mundo debería saber. Mientras Doyan continúa aplastándola con cada palabra afilada, todo el centro comercial los observa como si fueran el espectáculo principal. La orca humana está a punto de estallar, completamente superada. Pero entonces aparece la madrastra de Doyan. Al verla, la señora Orco corre hacia su madre como la llorona que es, quejándose de cómo ese chico la hizo trizas con sus palabras. Sin embargo, la madre se ve visiblemente irritada de verla gimotear así, y la calla con una mirada fría como el hielo. No vamos a mentir, la madrastra tiene presencia. Al principio, uno pensaría que la orca era la madrastra, pero no. La mujer elegante dirige entonces su atención hacia Doyan y lo saluda con la mayor cortesía. Lo invita a volver a casa a pasar un rato agradable. Pero Doyan sabe perfectamente que toda esa fachada amable es una farsa. Después de todo, ella fue quien le causó más sufrimiento y dolor durante los 12 años que vivió bajo su techo. La mujer sigue hablando como si nada, removiendo recuerdos que Doyan ha intentado enterrar, despertándole un verdadero trauma. Entonces, él entra en modo serio. Con una voz más fría que el invierno, le dice sin rodeos que se largue. Fue una bofetada directa a la dignidad de esa mujer, que se quedó muda tras ser humillada por alguien más joven. Sin más, se dio la vuelta y se marchó con lo poco de dignidad que le quedaba. La verdad, no esperaba que Doyan le respondiera con tanta firmeza. Se quedó pensando si este realmente era el mismo chico que antes agachaba la cabeza incluso cuando ella lo abofeteaba sin motivo. Su hija, esa orca parlante, la siguió, igual que los guardaespaldas que más parecían maniquíes que protectores. Honestamente, esos tipos no hicieron absolutamente nada. Cambiamos de enfoque a nuestro protagonista. Estaba claro que esas dos mujeres arruinaron completamente el buen momento que él y Yunyong estaban disfrutando. Así que Doyan también decidió marcharse. Su reacción hacia esa familia postiza fue totalmente intencional. Quería dejar claro algo. El Seo Dogan que no podía ni alzar la voz ya no existe. Es hora de que esa familia basura lo entienda de una vez. La escena cambia y vemos un Mercedes que recorre la carretera a toda velocidad. Dentro del coche están la madre y la hija. La hija está furiosa con su madre por haberse retirado en silencio, sin haber puesto a Dogan en su lugar. Descarga su frustración y maldice a nuestro chico por haberlas humillado tan públicamente. La madre, furiosa por la humillación sufrida, le ordenó a su gerente que explicara por qué Doyan seguía vivo. El calvo no tenía idea. Según los informes, eso no era posible. La mujer gritaba como una loca sobre la basura que ese chico estaba diciendo. ¿Cómo podía estar vivo si se habían asegurado de que todo estuviera hecho y limpio? El pobre gerente le prometió que volvería a revisar el asunto y que esta vez se encargarían de hacerlo bien. Mientras tanto, la hija basura no tenía ni idea de lo que su madre había estado tramando todo este tiempo. Se estremeció al oír hablar de muerte y asesinatos. Finalmente, la madre le lanzó una pregunta directa.
¿Tienes sentimientos por Dojan? Esto tomó completamente por sorpresa a la gorda orca, quien se sonrojó y se puso nerviosa. En realidad, estaba preocupada por Dojan, porque si el abuelo o el padre se enteraban, estarían en serios problemas. La madre, furiosa, le apretó la boca con fuerza y le ordenó mantenerse alejada de sus asuntos. Estaba decidida a acabar con la vida de Dojan sin remordimientos, especialmente después de cómo se atrevió a responderle. Eliminarlo era la mejor venganza que podía imaginar. Hace una década, el mundo se sumió en el caos con la aparición de las grietas, dimensiones aterradoras que dieron origen a monstruos surgidos de portales con un único propósito: matar humanos a la vista. El terror fue imparable. Eventualmente arrasaron el mundo, dejando ciudades destruidas y envueltas en llamas. Sin embargo, junto con la oscuridad, también apareció la luz en forma de valientes guerreros llamados héroes. Con su aparición, se descubrieron por primera vez las piedras de maná, extraídas de los cadáveres de los monstruos derrotados. Volviendo al presente, Dojan se dirige hacia algún lugar mientras reflexiona sobre cómo esas piedras mágicas cambiaron por completo la dependencia energética del mundo. Su importancia fue tal que las naciones centraron toda su atención en las grietas emergentes, reclamándolas como prioridad para extraer recursos. El estado actual del mundo se sostiene completamente sobre el concepto de puertas y la dependencia de los héroes. Por eso, la profesión de héroe es una de las más lucrativas que existen. Solo convirtiéndose en un héroe profesional, se puede alcanzar un salario alto y constante. Y así Dojan llegó a su destino. Y el lugar al que llegó Dojan era nada menos que la sede de Yongyong-go HCS Capital. Sí, el nombre es un trabalenguas, pero pronto quedaría claro por qué estaba ahí. Entró al edificio, y a simple vista, el jefe y su séquito parecían matones genéricos, de esos que intentan intimidar con sus feas caras. Pero Dojan se mantuvo tranquilo ante la situación. El jefe apagó su cigarrillo y le recriminó con sarcasmo que no solo golpeara a sus subordinados, sino que además tuviera el descaro de aparecerse por ahí. Eso demostraba que Dojan ya no temía a nadie. Con tono sereno, le dijo al dueño de la organización que, en realidad, quien había salido perdiendo en todo esto era él mismo. Aquella afirmación sonó absurda desde la perspectiva del jefe, así que pidió una explicación. Dojan aclaró que estaba allí para exigir una compensación justa. Había sufrido pérdidas mentales, físicas y materiales por culpa de esos payasos. Con palabras firmes y serias, el jefe notó algo distinto en su personalidad. Algo en el chico había cambiado. Ya no era el alma tímida y sumisa de antes. Además, la evidencia era clara. Había destruido sin esfuerzo al matón que enviaron a su puerta. Viendo todo eso, la principal sospecha del jefe era que Seo Dojan había experimentado algún tipo de despertar durante sus incursiones en la grieta. Aun sabiendo eso, el tipo decidió seguir con su actitud arrogante. Le dijo que esa nueva confianza sería su perdición. Lo llamó engreído por confiar tanto en sus habilidades, y para respaldar sus palabras, trajo a varios tipos musculosos para intimidarlo. Pero aunque vinieran con todos los músculos del mundo, ante la experiencia del dios de la espada, no eran más que insectos. El jefe continuó hablando basura, afirmando que incluso los despertados terminaban muertos como basura inútil o héroes de clase baja. Lo más gracioso era que el tipo asumía que Seo Dojan no era más que un héroe de clase D, fácil de aplastar por su organización. Mientras tanto, Dojan seguía sentado tranquilamente en el sofá, relajado, mientras 5 hombres lo rodeaban con miradas desafiantes, y él ni se inmutaba, ni se tíe. Con una pizca de diversión en los ojos, Dojan le ordenó al jefe que se volviera a sentar. El tipo se quedó atónito al escuchar que seguía hablando con el mismo tono desafiante. Dojan, con expresión seria, le dejó claro que aún no había terminado. Uno de los matones, picado en su orgullo, intentó hacerse el valiente y lo retó. Dojan, divertido, se quitó las gafas. Eso desconcertó aún más a su oponente, hasta que le soltó un puñetazo estilo Mike Tyson Ballistic Universal Machine Gun Rocket Punch 9000, directo en la cara. El tipo salió volando y los demás se quedaron sin palabras. Pero eso no fue todo. La paliza fue repartida entre todos. Mientras derribaba a otro matón, Dojan seguía hablando con calma, explicando cómo sabía del negocio sucio que el jefe llevaba detrás de la fachada de préstamos de dinero. Golpeó a un tipo pelinaranja mientras mencionaba el tráfico de identidades falsas que también manejaba. Y con un golpe bien dado,
Le explicó que había venido en busca de una identidad de héroe oficial para poder registrarse y ganar dinero. Esquivando el último ataque, devolvió el golpe con el triple de fuerza, dejando al último en el suelo. Así, todo el grupo terminó durmiendo, gracias a su técnica especial, efectiva al 100%. Dojan continuó. Necesitaba una identidad infalible, algo que no le causara problemas en el futuro. El jefe estaba atónito. Todo había pasado en cuestión de segundos. Nuestro chico le recordó que tenía solo un día para forjarle esa identidad. Algunos hombres no se metieron en la pelea, lo cual fue digno de mención. Normalmente, ese tipo de NPCs serían los primeros en lanzarse contra un dios siendo solo novatos de nivel 1. El jefe estaba en crisis existencial, intentando calcular el nivel de poder de Dojan. Al menos debía ser clase B, pensó. Estaba tan perdido en sus pensamientos que el propio Dojan tuvo que hacerle volver a la realidad. Finalmente, el tipo aceptó el encargo con una sonrisa nerviosa. Dojan entonces le agarró el hombro con educación, pero lo miró con una expresión intimidante. Quería saber si Hong Hee-yu, su madrastra, había ordenado un intento de asesinato en su contra. Y claro, todo apuntaba a que sí. La conversación previa entre esa mujer, su hija y su asistente lo dejaba bastante claro. El jefe se quedó sin palabras hasta que Dojan apretó con tanta fuerza que el tipo soltó un grito de dolor. Incluso sus secuaces lo miraban sin poder hacer nada. A decir verdad, también deberían cambiar de peluquero. En fin, el jefe terminó cediendo y confesó la estrategia vil de aquella mujer. Esa mujer cruel y calculadora quería vaciar la cuenta bancaria de Dojan hasta llevarlo a una inestabilidad financiera tan grande que no le quedara otra opción más que quitarse la vida. Esa era su maldita estrategia. Un plan tan diabólico que ni siquiera se lo desearías a un enemigo, y ella se lo había hecho a su propio hijastro. Eso fue lo que le ordenaron. Al escuchar esto, Dojan aflojó su agarre tras escuchar suficientes súplicas y llanto, y le soltó, preguntando si por eso también lo encerraron dentro de la grieta. El jefe cambió de actitud como por arte de magia, negando tener algo que ver con eso, e incluso confesó que si Dojan moría dentro, él ni siquiera recibiría el pago por el trabajo. Esa parecía ser una razón creíble para que él no quisiera que muriera en la grieta, y eso ya dejó a Dojan pensando. Murmuró el nombre Kang Chol-woo, el hombre que lo había llevado a la grieta desde el principio. Ahora quería saber todo sobre ese tipo antes de que terminara el día siguiente. Con ambas exigencias claras, se despidió con educación, dejando atrás una sala con una atmósfera completamente distinta a la que encontró al llegar. Después de la conversación, Dojan volvió a quedarse pensativo. El verdadero Seo Dojan solo tenía un deseo: proteger a su hermanita y a su amada abuela, sin importar qué. Todo lo que había pasado no hacía más que añadir otra capa de sufrimiento a la vida que ese pobre chico había tenido que soportar, siempre indefenso. Pero eso ya no importaba, porque ahora el dios de la espada estaba listo para hacer lo que fuera necesario para corregir la historia. Y al día siguiente, ¿adivinen qué? Nuestro chico ya estaba oficialmente registrado. Y no solo eso, también recibió una calificación de rango B-PO, lo cual era muy conveniente, al contrario de otras historias donde el protagonista siempre empieza con el rango más bajo solo por estilo. Al pasar la tarjeta por la máquina, comprobó su legitimidad. El sistema reconoció su identidad de inmediato. Sin embargo, también apareció una advertencia. El rango seguía siendo demasiado bajo para la peligrosa misión que estaba a punto de tomar. Eso lo molestó bastante. Pensó que tal vez debería haber molestado un poco más al tipo que le asignó el rango para que le diera uno más alto y así evitar este tipo de problemas. A pesar de las advertencias repetidas del sistema, a pesar de las advertencias insistentes del sistema para que no entrara en la grieta, que claramente estaba muy por encima de su nivel, a Dojan no le importó lo más mínimo, y entró de todos modos. La grieta en cuestión era la de la isla nocturna. Aunque oficialmente clasificada como de rango B, eso no significaba que un cazador B pudiera sobrevivir en ella. Por lo general, se recomendaba que los héroes fueran al menos de un rango superior al de la grieta por cuestiones de seguridad. Además, el tamaño del calabozo era catalogado como rango D, lo que implicaba que se extendía bastante, dificultando la cacería en solitario. La única ventaja era que tenía forma de túneles, lo que, en cierto modo, facilitaba los movimientos individuales. Aún así, debido a su escala, lo más recomendable era que un héroe de rango A se hiciera cargo. Pero para Dojan, las palabras riesgo o peligro no existían. Lo peor que podía pasar
en su opinión, era enfrentarse a toda una horda de monstruos dentro de un túnel angosto y sin espacio para maniobrar. Su primera bienvenida fue una gigantesca serpiente con un aura púrpura caótica. Para cualquier otro, habría sido motivo de terror. Para él, era una señal de buena suerte. Activó sus guantes de combate, listo para empezar la fiesta. Y por cierto, la serpiente no estaba sola. Traía compañía, y sus lenguas parecían sacadas de una película de aliens. Los monstruos intentaron atacarlo, pero fue en vano. Doyan era una máquina de matar. Aplastaba enemigos y recolectaba piedras de maná como si nada hubiese existido. La víbora negra asesina era una clase de monstruo famosa por su veneno paralizante de acción instantánea. Un solo contacto podía inmovilizar a cualquier héroe. Aún así, Doyan se lanzó como un proyectil, con toda su fuerza, y en un abrir y cerrar de ojos, comenzó a cortar al monstruo en múltiples partes, salpicando sangre por todas partes hasta partirlo por la mitad. Al acabar, se dio cuenta de que sus guantes, los que había comprado por 300.000 wons, estaban funcionando a la perfección, lo mantenían a salvo del veneno, y considerando el precio, estaban rindiendo bastante bien. Regresando a la caza, Doyan se enfocó en otras 4 serpientes sin patas. A velocidad fulminante, las atravesó una por una con ataques certeros en la cabeza. La sangre brotaba como lluvia carmesí, y pronto todas las víboras fueron enviadas al otro mundo. De pie entre los cadáveres, Doyan se mantuvo ocupado hurgando entre la carne para sacar todas las piedras mágicas que pudiera. Para su decepción, no había ninguna piedra mágica cerca. Pero eso era de esperarse, conforme a las reglas del mundo original. En este mundo, los monstruos solo tienen una tasa de caída del 3% para las piedras de maná, lo que significa que tendría que cazar al menos a cientos de ellos si quería conseguir buen botín. Mientras avanzaba, se topó con el señor Cabeza de Hueso. Podrías pensar que era el jefe, pero Doyan tenía una opinión diferente. Le preguntó a la enorme serpiente si era el jefe monstruo, como si esperara que la serpiente respondiera como un buen amigo. Aún así, Doyan pensó que era una suerte encontrarse con ese gigante, porque al menos ya no tendría que preocuparse por perderse. Sin perder tiempo, se lanzó al ataque con la intención de acabar rápido la batalla y volver a casa. Pero entonces sucedió lo inesperado. A pesar de haber conectado un golpe brutal, el impacto no tuvo efecto alguno en la criatura. Lo único que logró fue dejarle una especie de tatuaje en la cabeza. En el aire, incapaz de esquivar, fue golpeado con la cola del monstruo y estrellado contra la pared. Sentado en el suelo tras ese aterrizaje forzoso, Doyan comprendió de golpe la diferencia de poder entre él y ese monstruo jefe. La criatura sacó sus colmillos venenosos y le siseó como una novia hambrienta. Intentó morderlo, pero por suerte él logró esquivarla a tiempo. Aprovechando el impulso de su maniobra evasiva, volvió a la carga con un potente puñetazo que impactó en el cuerpo de la criatura, dejando nuevas grietas en su dura coraza. Ese segundo ataque le reveló algo claro. El jefe tenía un exterior anormalmente resistente, mucho más desafiante que cualquier otra víbora que hubiera enfrentado. La coraza era tan sólida que su nivel actual no bastaba para romperla con un solo golpe. Eso cambió por completo la situación, obligándolo a reconsiderar su estrategia de combate. Si tuviera su fuerza original, como el dios de la espada que fue, ya habría acabado con la bestia sin problemas. Y fue entonces cuando lo vio. La espada del guerrero que había muerto enfrentando a ese jefe. En ese momento, todos entenderían por qué lo llamaban el dios de la espada, y no el dios del puño. Aunque la espada estaba muy desgastada por la batalla anterior, la tomó con firmeza, recordando que un arma es tan buena como la habilidad de quien la empuña. Con ese pensamiento en mente y la hoja en su mano, avanzó hacia el monstruo. La serpiente se lanzó con fuerza para atacarlo de nuevo, moviéndose a una velocidad increíble. Doyan respondió elevándose en el aire, declarando con orgullo que la criatura debía sentirse honrada. Iba a matarla con una espada. Aunque la hoja estaba en pésimas condiciones, desató una ráfaga de cortes tan brillantes y veloces que acabó destrozando el cuerpo del monstruo. La batalla seria terminó de forma cómica, con la serpiente cayendo muerta al fondo mientras la espada de nuestro protagonista se deshacía en polvo. Menos mal que logró vencerla antes de que perdiera fuerza. Con el jefe derrotado, a Doyan se le ocurrió una idea inteligente que pocos protagonistas aplican. Arrancó uno de los colmillos de la criatura, pensando que podría convertirse en una buena espada corta con algo de refinamiento. Tomándolo como recompensa por su travesía, salió por la puerta.
Al salir, el cielo ya estaba lleno de estrellas. Había pasado más tiempo del que creía dentro de la grieta de rango B, y con lo que ocurrió al final, solo aumentó su deseo de recuperar por completo su fuerza. También se sentía aliviado de que sus viejos amigos no lo vieran en ese estado débil. Habría sido bastante vergonzoso. De regreso de la cacería, fue a tasar y vender las piedras mágicas, pero justo antes de él, había otro héroe presentando su botín. El recepcionista, un tacaño de manual, lo trató como basura y le dijo que la comisión seguía siendo del 40%. Incluso el chico inocente percibió la estafa detrás de esa tasa inflada. Se atrevió a quejarse, diciendo que solo era un tipo normal. El recepcionista, como lo hizo antes con Doyan, aclaró que esa comisión era de las más bajas en el mercado de tasación. El centro de grietas cobraba solo el 5%, pero sin incluir impuestos. Desde la perspectiva del evaluador tramposo, eso era una buena oferta para que los héroes ganaran algo de dinero. Le entregaron el efectivo al héroe, quien no se quejó mucho, salvo por preguntar con inquietud sobre la cara golpeada del tipo. Lo curioso es que éste seguía repitiendo el mismo discurso, incluso después de que le destrozaran el rostro. Respondió con indiferencia, diciendo que un loco había aniquilado a sus guardias y luego le hizo eso. El héroe pensó que todo era culpa del recepcionista por contratar guardias tan mediocres para un sitio de rango C. Después de todo, en su mundo, el rango no lo es todo. La habilidad también juega un papel enorme. El rango, en realidad, es solo una representación falsa del poder de alguien, y se actualiza solo para mantener el sistema estable. El héroe tiene razón al mencionar que incluso dentro del mismo rango hay grandes diferencias en destrezas y capacidades, por lo que no todos pueden ser tratados igual. También hay una gran brecha entre un guardia aburrido que solo vigila la entrada del local todo el día y un héroe que arriesga la vida cazando monstruos. Aunque este tipo le estaba dando buenos consejos, el recepcionista, payaso como siempre, solo quería que se callara y se largara. Él lo hace, no sin antes ofrecerle ayuda si algún día la necesita. Cuando se va, Doyan pasa junto a él con su típica mirada fría. Al verlo, el recepcionista se sobresalta y casi se cae del susto, señalándolo con el dedo y gritando que ese es el psicópata que lo dejó así. El héroe, al girarse y verlo, queda impresionado por su figura delgada pero firme. Sin embargo, el hecho de que hubiera vencido a los guardias hacía que se pusiera alerta, cuestionando si realmente era un alborotador. Lo bueno de este hombre es que no se ofende por tonterías. Él cree sinceramente que Dogan está abusando de su poder como héroe al intimidar civiles en su vida diaria. Claro que está completamente equivocado, pues solo conoce una parte de la historia. Aún así, es interesante ver personajes que piensan como personas reales. El recepcionista disfrutaba el espectáculo, sabiendo que ese hombre era un veterano con 7 años de experiencia. Si algo le pasaba, tenía conexiones de sobra para arrastrar a Doyan al abismo con solo dar su nombre. Pero Doyan ni se inmutó. Se dio la vuelta con calma y le dijo al viejo que se fuera al diablo. Eso bastó para que el otro se sintiera provocado de verdad, como si ya no pudiera disimular más su furia. Doyan le preguntó si lo que quería era vengarse. Al oír esas palabras, el héroe veterano se sintió tentado. Sin embargo, siendo el hombre responsable que era, y con toda su experiencia, sabía bien que pelear entre héroes era un error. Casi siempre terminaba en muerte. De hecho, las peleas entre héroes tenían una tasa de mortalidad mayor que las batallas contra monstruos. Al recordar eso, el tipo simplemente se calmó y se dio la vuelta, dejando al recepcionista sin palabras. Dohan se giró hacia el tasador tramposo y le preguntó si tenía algún problema que quisiera aclarar. Antes de que pudiera responder, le lanzó una bolsa llena de piedras mágicas para tasar y convertir en dinero. Estas joyas brillantes eran todas de alta calidad, lo que hacía surgir la duda en la mente del recepcionista. ¿Quién demonios era en realidad este tipo? Al calcular el total, la suma ascendía a 150 millones. Aunque parecía mucho al principio, para Doyan era una miseria tras un día entero de cacería. Pidió el efectivo, pero el recepcionista le recordó que primero debían calcular la comisión. Esa respuesta solo provocó en Doyan una mirada amenazante. Pero al recordar que el trato entre ellos era de solo el 1%, se calmó y le dijo que solo se encargara de lo que faltaba. En la cabeza del tasador, lo quería golpear por su descaro, aunque claro, solo en su imaginación podía hacerlo. Dicho eso, explicó que necesitaba la aprobación de la gerencia para una suma tan alta.
Sin perder tiempo, Doyan exigió que hiciera esa llamada de inmediato. El tipo marcó nervioso y susurró los detalles. Pero antes de cerrar el trato, Doyan le quitó el teléfono y le dijo directamente al jefe que se apresurara con el pago. El jefe aceptó sin problemas, pero pidió que le devolvieran el teléfono a su empleado. Dohan, con placer, lo devolvió, estrellándolo contra la pared. El empleado temblaba al ver su móvil destrozado, mientras Doyan le ordenaba que preparara el dinero ya que todo estaba aprobado. Y así fue como el recepcionista tuvo que llenar varias bolsas con billetes para completar la transacción. Al final, el pobre hombre quedó devastado por verse obligado de esa forma. Tal vez sientas lástima por él, pero recuerda que este tipo estafa a casi todos los héroes, quedándose con la mitad del dinero que ganan arriesgando la vida. Es un parásito. 10 minutos después, el jefe apareció furioso en la tienda, molesto porque su empleado no contestaba el teléfono. Lo más gracioso fue que el recepcionista tiró la toalla y presentó su renuncia inmediata. Vio el teléfono del empleado hecho trizas contra la pared, dándose una buena idea de lo que había pasado. Ante esto, sacó su propio móvil y llamó a Yuyan, pidiéndole que viniera de inmediato. Yuyan resultó ser una joven muy famosa, con un precioso cabello rosado violáceo. Su presencia en público era tan reconocida que la gente la aclamaba como Junu Jian, tratándola como a una celebridad. Y eso sin contar que se veía increíble con ese atuendo. Llegó a la tienda y dejó al recepcionista paralizado con solo una sonrisa cortés. Había una gran razón para tanto alboroto. Ella era la cuarta heroína de rango S del país. Una auténtica maravilla. Se decía que era la sobrina del jefe, aunque eso solo hacía preguntarse qué hacía allí. Confirmando los rumores, Yuyan explicó que su tío la había llamado para encargarse de un héroe imprudente. Intrigada por la situación, la elegante heroína de rango S se sentó dispuesta a escuchar. En la siguiente escena, encontramos a nuestro chico meditando bajo el sol, con su cuerpo totalmente marcado. Había estado cazando todo el día, y aún así, las recompensas no habían sido gran cosa. Tal como iban las cosas, empezaba a preocuparse por el futuro. Lo primero era alcanzar un nivel que le permitiera limpiar grietas de rango S por su cuenta. Eso implicaba entrenar para recuperar su fuerza original. Así es, chicos. Comienza el arco de entrenamiento. El mayor reto de Doyan en esta vida era que, a diferencia del mundo anterior, la densidad de maná en este era débil. Aunque diera su máximo recolectando energía, tardaría al menos 3 años en acercarse a su antiguo poder. Incluso más si las cosas se complicaban. Lo positivo era que podía buscar mejor equipamiento para la batalla. El problema era que incluso el equipo más mediocre costaba cientos de millones. Un gasto inútil. De repente, un escalofrío le recorrió la espalda al sentir una presencia peligrosa. Con la vista fija en Yunyong, tomó a la pequeña con velocidad y gritó que todos entraran rápido. Ya adentro, cerró la puerta mientras su abuela, asustada, preguntaba qué estaba pasando. La estructura entera tembló con un estruendo, haciendo que la anciana se sobresaltara y preguntara con miedo si era un terremoto. La pequeña Yunyong estaba en shock, de pánico. Pero la verdad era algo que solo nuestro chico conocía. No era solo un terremoto, era otra cosa. Doyan percibía una energía violenta y aguda afuera. Una grieta acababa de abrirse en su mundo, y justo encima de su casa. Corriendo para encargarse del problema, le dijo a sus seres queridos que no salieran, ya que el exterior era muy peligroso para ellos. A toda velocidad, se lanzó hacia la entrada de la grieta, y lo último que oyó fueron los gritos de su abuela y su hermana llamando su nombre. La escena cambia a la Asociación de Héroes de Seúl, donde sus miembros fueron puestos en alerta tras la repentina aparición de una grieta sobre la región de Mapo. Habían pasado 63 días desde la última aparición. Al saber que el gremio del León Blanco era el más cercano, el encargado ordenó contactarles de inmediato y alertar a los héroes cercanos para controlar la situación. Al inspeccionar más a fondo la ubicación exacta de la grieta, descubrieron que se había abierto justo sobre una vivienda. Una situación delicada incluso para ellos, porque si por casualidad un civil entraba a la grieta, prácticamente estaba condenado a morir. Y si eso ocurría, nadie más podría entrar después. Y si la persona dentro moría, una oleada de monstruos emergería en 10 días, trayendo caos y destrucción a los habitantes de la región. La ola sería tan incontrolable que la seguridad de Seúl estaría en juego. El encargado se mostró curioso por saber quién había entrado a la grieta.
Resultó que sabían que Sedogan había tomado acción, ya que era el residente de la casa. Según su abuela, entró para proteger a su familia. Con esa información, asumieron que no era un héroe, lo que complicaba más todo, pues las probabilidades de que un civil saliera con vida de una grieta eran casi nulas. Todo el personal se sintió invadido por la desesperanza al no poder hacer nada. En la siguiente escena, encontramos a la madrastra de Doyan enfadada tras oír las noticias de su reciente despertar. No podía creer lo que escuchaba. Su asistente le informó que, aunque él aún no estaba registrado oficialmente en la Asociación de Héroes, habían verificado que sí había despertado tras su última experiencia en la grieta. Esto la hizo frustrada porque Kang Chol-woo se suponía que debía encargarse del asunto, pero en lugar de eso, solo hizo que su objetivo se volviera aún más fuerte. Totalmente fuera de control, golpeó la mesa con el puño, preguntándose por qué demonios no podían matar al tipo por su cuenta, y encima de todo, se habían quedado con el dinero pese a fallar. Eso la enfureció aún más. Gritando a Manager Lee, expresó su decepción con Kang Chol-woo y le mandó un mensaje. Si no mataba a Doyan él mismo, le debería 10 veces la cantidad acordada. Pero para su sorpresa, su asistente reveló que tal vez ya ni siquiera hiciera falta contactarlo, compartiendo la noticia de la nueva grieta que apareció justo sobre la casa de Doyan. Al confirmar que él había entrado en ella, era evidente que no saldría con vida. Hong-ju se alegró al oírlo. La idea de que no sobreviviera le trajo una extraña calma. Por primera vez en mucho tiempo, se mostró serena y le dijo al asistente que evaluara la situación hasta tener más noticias. En cuanto a nuestro protagonista, acababa de llegar al dominio de la grieta. Era un bosque. De hecho, era el mismo bosque donde solía pasar su juventud descansando. El bosque de Patiswa estaba recreado exactamente como lo recordaba, hasta en los más mínimos detalles. Incluso el maná denso dentro de él tenía el mismo peso. Siguiendo el sendero, sonrió al reencontrarse con el majestuoso árbol del mundo. Ese árbol emitía maná en su forma más pura, siendo la estructura más divina y el núcleo de la estabilidad del mundo. Tanto así, que cuando el viejo mundo cayó, todo empezó cuando ese árbol fue reducido a cenizas, alterando para siempre el flujo de maná. Sin embargo, en esta dimensión de la grieta, el árbol seguía intacto, justo como en su memoria. Aunque no entendía la causa, sabía una cosa con certeza. Tenía la oportunidad de recuperar el maná perdido absorbiéndolo del árbol. Meditando bajo ese flujo extraordinario, nuestro chico empezaba a sentir su fuerza más clara que nunca. Pasó más de 3 días en esa misma posición, olvidándose de comer, beber o atender sus necesidades. 10 días completos transcurrieron y todo lo que hizo fue sincronizar su respiración. Pero al final de la 10ª noche, llegaron problemas a interrumpir su meditación. Unas criaturas alienígenas llamadas Bolcina habían venido a quemar el lugar, el árbol, igual que lo hicieron en el pasado. Solo que esta vez, nuestro chico está ahí para evitar que la tragedia se repita. Las criaturas se lanzan a atacarlo, mientras Doyan lamenta no tener una espada de elemento agua para derribarlos con facilidad. Los monstruos llameantes rugen mientras se acercan a él, pero ahora está tan cargado de maná que ya no necesita armas. Él es el arma, y sus manos están calificadas para todos. Extendiendo la mano hacia las bestias, ejerce tanta autoridad con solo su maná que derriba a una de ellas. La segunda queda atónita por su habilidad. Expliquemos lo que hizo. Se llama liberación de maná, no es telequinesis exactamente. Es un ataque explosivo que usa maná puro como detonación. Hacía tiempo que no usaba esa habilidad de forma tan directa, ya que había estado con pocas reservas. Pero las criaturas Volcanina aún no han terminado. Para contraatacar, disparan ráfagas cargadas desde la boca. Esos rayos de energía se dirigen hacia él, pero está más calmado que nunca. Su maná por sí solo es suficiente para protegerlo de cualquier daño. Avanzando encendido por una oleada de energía, comenta que finalmente ha protegido al árbol del mundo. Y ahora está listo para divertirse un rato y disfrutar los frutos de su entrenamiento. Los feos intentan lanzar otra descarga, pero él atrapa a 2 de ellos y les fuerza la boca a cerrarse. Así, su habilidad se carga y explota dentro de ellos, dejando cuerpos decapitados envueltos en llamas. Los cadáveres se deshacen, dejando caer 2 piedras mágicas valiosas. Pero esos solo eran unos pocos. Dogan está disfrutando como nunca, emocionado al desbloquear algo llamado la llama eterna. Tras vencer a esas criaturas, corta su camino entre los monstruos con una sonrisa,
derribándolos con gusto y recolectando muchas piedras de maná. La masacre unilateral continúa hasta que los elimina a todos. Dojan ha ganado la lotería con la cantidad de piedras que sueltan. Entre los restos, descubre también una pequeña moneda o semilla que brilla en dorado. Eso es la llama eterna, y al levantarla con la mano, siente que ha recuperado aún más poder. Apretando el fragmento, y liberó sus llamas. La forma en que juega casualmente con la brasa me recuerda a Sukuna de Jujutsu Kaisen. En cualquier caso normal, lo ideal ahora sería seguir absorbiendo maná del árbol del mundo. Sin embargo, su cuerpo ya ha alcanzado el límite físico para absorber más maná. La segunda opción es absorber la brasa directamente, alterando por completo el estado de su maná y transformándolo en maná de fuego, y eso fue justo lo que hizo, mientras su cuerpo se impregnaba de energía llameante. En su vida pasada, nunca sintió la necesidad de hacer esto. No le importaba la brasa eterna, pero ahora debía absorberla por completo, y cada una le tomaba casi 10 minutos. Por suerte, había reunido varias, así que su objetivo era absorber la mayor cantidad posible. La aparición de la grieta llamó la atención pública. Los reporteros se agolparon frente a la casa del chico, mientras agentes y personal de la asociación protegían el lugar. Bang Gyeong-gu estaba furioso por la arrogancia de un solo sujeto al entrar a la grieta sin autorización. Por cierto, se parecía mucho a Yang Ho de Solo Leveling, aunque con un corte de pelo más limpio, supongo. También tenemos a nuestro protagonista, pero con cabello azul. Ese sujeto se llama Kim Hyun-woo, y comprendía por qué Do-yan había actuado para salvar a su hermana. Pero Seong-gu no se tragaba esa historia, acusando al chico de entrar como un codicioso irresponsable, sin pensar en las consecuencias. Habría sido mejor si se hubiera quitado la vida por medios normales. Pero si moría dentro de la grieta, el lugar se convertiría en un epicentro de monstruos desbordados, y ese era el verdadero problema. Ung-gu pidió la opinión de Gilma, y aparentemente este dijo que solo siguieran los protocolos establecidos. Hun-gu cuestionó las apariciones recientes de grietas por todo el mundo: Estados Unidos, China, Suiza, Turquía y Reino Unido. Y esa era una de las razones por las que Gilma tenía dificultades para manejar tantas grietas al mismo tiempo. No era algo que ocurriera todos los días. Aún así, algunas naciones lograron contener las amenazas con relativa facilidad, pero en Corea del Sur estaban que echaban humo, porque toda esta situación podía acabar en desastre, por culpa de un solo hombre. Seong-gu estaba tan furioso que quería partirle la cara al tipo que entró, rogando porque la grieta lo escupiera fuera. Hablando de la gigantesca puerta púrpura, ya habían pasado 28 días desde su aparición. Lo mismo contaba para el tiempo que Do-yan llevaba dentro. Ahora, la Asociación de Héroes estaba preocupada y ya había clasificado la amenaza como una ola de nivel 1. La identidad de Do-jun aún no se revelaba al público por razones de privacidad, así que, de momento, lo llamaban simplemente Persona Ordinaria S. Mientras el mundo ignoraba quién era en realidad, el jefe de la organización de prestamistas ya había conectado las piezas. Incluso su asistente confirmó el reporte, verificando la implicación de Do-yan. Kim Yang-gu, el brazo derecho del presidente Hwang Chong, también estaba al tanto. Chang'ap, curioso, quería saber cuáles eran las posibilidades de que Do-yan saliera vivo de allí. Sí, dijimos la frase: "The One Piece is real". En fin, el asistente aseguró que una persona común tenía menos del 1% de probabilidades de sobrevivir. Pero el simple hecho de que Do-jun fuera tratado como persona común dibujó una sonrisa divertida en el rostro de Chang'ap. Ese mismo tipo normal había mandado a sus hombres al hospital y los dejó con vendas durante semanas. Desde el punto de vista del mundo, estaban subestimando por completo las habilidades del único civil que entró a la grieta. Ahora, Chang'ap también quería saber las probabilidades de supervivencia si se trataba de alguien ya despertado. Para eso, su asistente explicó que todo dependía del nivel del héroe y que sin datos precisos era difícil emitir juicio. Incluso Chang'ap admitió que la habilidad para luchar no era lo mismo que la habilidad para sobrevivir, y dentro de una grieta, eso implicaba todo un nivel distinto de complicaciones. En cualquier caso, una cosa estaba clara: ese desgraciado no había cambiado nada. Chang'ap quería proteger a la familia de Do-yan, pero no por razones nobles. No, este parásito planeaba vender los órganos de sus seres queridos si Do-yan no regresaba, y si regresaba, le endilgaría una deuda enorme por los cuidados prestados. Ese hombre era la definición viviente de una sanguijuela. La escena cambia al hipnótico árbol del mundo. Allí
Nuestro chico estaba metido de lleno en su arco de entrenamiento, ya que su cuerpo ahora rebosa de maná ígneo. Ya ni siquiera sabe cuánto tiempo ha pasado, pero ha estado entrenando sin parar al absorber cientos de piedras de fuego. Gracias a eso, ha acumulado tanto maná ígneo que ahora puede manipularlo a su antojo. Además, su resistencia al fuego ha aumentado como efecto secundario. Si compara su yo del pasado con el actual, solo considerando el atributo fuego, cree que ha superado su antigua versión en cierta medida al dominar esta habilidad. Abrazando al árbol del mundo, comparte con él un momento íntimo. Siempre lo ayudó en sus momentos más críticos, tanto antes como ahora. Por eso, Doyan le está profundamente agradecido por todo. En cuanto a sus piedras de maná, se fabricó una pequeña bolsa con lianas para guardarlas todas. Ya con las piedras reunidas, Doyan entiende que probablemente nunca volverá a ver ese árbol celestial. Aún así, espera que algún día sus caminos se crucen de nuevo, especialmente si el árbol divino vuelve a estar en peligro, porque si eso sucede, él estará listo para protegerlo con su propia vida. No sé ustedes, pero yo realmente, y lo digo en serio, disfruté esta escena tan tranquila. Esa noche, Doyan finalmente sale al mundo exterior, emergiendo por completo de la grieta. Por suerte, no percibe a nadie cerca. Sospecha que la mayoría debe pensar que ya murió allí dentro y que una ola de monstruos saldrá en cualquier momento. Sin embargo, sí detecta la presencia de alguien poderoso cerca. Decidido a encontrarlo, se lanza tras la pista. Poco después, se topa con dos agentes. Uno está furioso y el otro relajado. Son Jung-woo y Seong-woo, los mismos de antes. Ahora comprende que, solo con ver sus uniformes, esos tipos probablemente pertenecen a la asociación. Lo que significa que, si lo atrapan, las cosas se van a complicar muchísimo. Para evitarlo, Doyan forma una esfera de fuego y la lanza al aire con un impulso explosivo. El ataque cruza por encima de los edificios y detona con una explosión ensordecedora. Jung-woo y Seong-woo entran en alerta máxima en cuanto escuchan el estruendo. Al darse cuenta de que se trata de fuego, corren hacia el lugar. Allí, encuentran a un grupo de personas paralizadas por el terror. Seong-woo pregunta qué demonios está ocurriendo en medio del caos. Mientras tanto, nuestro chico observa con satisfacción los poderes ígneos que ha desarrollado hasta ahora. La precisión es buena, así que le servirá muchísimo. Recordando a su viejo amigo Tusk, se pregunta si ese mago se impresionaría con su nivel actual de llamas. Después de todo, Tusk fue reconocido como el mago de fuego más fuerte del continente, y ambos compartían un gran lazo. De pronto, los agudos sentidos de Hyun-woo lo alertan. Algo pasa con la grieta. Justo frente a sus ojos, comienza a disiparse entre la niebla. Los dos agentes corren hacia el lugar para ver qué ocurre. Cuando llegan, no pueden creer que la conexión entre la grieta y su mundo ha desaparecido. Mientras tanto, nuestro chico simplemente sigue su camino hacia su próximo destino sin problemas. A la mañana siguiente, estalla la noticia sobre el estado de la grieta que duró un mes en Mapo. Se anuncia que desapareció exactamente 29 días después de que Seo Do-yun entrara, desmintiendo las preocupaciones de la Asociación de Héroes sobre una posible ola de monstruos. Nadie entiende por qué la grieta desapareció de forma tan repentina y se ha iniciado una investigación. También están lidiando con el origen del incendio que ocurrió al mismo tiempo en un depósito de chatarra. Esto lleva a muchos a creer que Seo Do-yun está muerto y que todo fue consecuencia de sus propias acciones. Sin que lo sepan, nuestro chico está allí, escondido a plena vista, observando las opiniones divididas de la gente. Algunos simpatizan con el joven que perdió la vida. Lamentablemente, para nuestro héroe, la desaparición de la grieta es una noticia devastadora. Está desolado por no poder interactuar más con el árbol del mundo. Aunque ya no pueda protegerlo, aún hay otra cosa que puede defender en su vida. Y eso nos lleva de nuevo a la capital de HCS. Dentro del lugar, los idiotas celebran la supuesta muerte de Do-yun, convencidos de que ahora podrán deshacerse fácilmente de su abuela y de su hermana. Chang-zab es exactamente ese tipo de persona que exprime a otros hasta que no queda nada. Uno de los desgraciados incluso dice que deberían dejar crecer a la hermanita para usarla de otras formas. Mientras charlan sin medir sus palabras, una voz familiar los interrumpe y exige hablar con su jefe. La escena se corta justo ahí, y vemos a Chang-ok tarareando tranquilamente mientras sigue con su día, convencido de que Do-yun finalmente está fuera del camino y muerto para siempre. Su asistente repasa la agenda de hoy. Al parecer tiene la tarde libre,
En general, salvo por un almuerzo con otro CEO. Al oírlo, se alegra porque esta noche podrá disfrutar de una buena fiesta en un club bajo el mando de Madame Kang. Es una charla sin sentido hasta que entra al edificio y, al subir las escaleras, encuentra a sus hombres siendo arrojados como muñecos. La sangre está salpicada por todas partes, y el causante no es otro que aquel a quien creía muerto. Nuestro chico lo lanza al suelo y le ordena al asqueroso Changop que se arrastre hacia él como un perro. Esa orden escalofriante hace temblar al presidente de la empresa. Do-hyun actúa como el verdadero jefe del grupo y se sienta en su silla, asumiendo su lugar. Luego repite la orden al ignorante Changop, quien aún no asimila el peso de semejante humillación. Sin perder tiempo, se arrastra como un perro. Implacable como siempre, Do-hyun le ordena ladrar, pues merece ser tratado como un animal. Su grito autoritario hace que Chang Si-bop gima de vergüenza. Le toma un momento ladrar con éxito, pero nuestro chico no está nada satisfecho. Personalmente se asegura de convertirlo en una bestia, obligándolo a ladrar una y otra vez para que todos lo oigan. El presidente queda reducido a menos que un ser humano, justo como trata a los demás. Do-hyun señala que escorias como él solo muestran obediencia en apariencia, pero apuñalan por la espalda en cuanto tienen la oportunidad. Pronunciando su sucio nombre, le dice con frialdad que ha lidiado con muchas alimañas de segunda como él en su vida. Suplicando por su vida, Chongo está dispuesto a servir como un perro fiel si es necesario. Pero Do-hyun ya ha oído suficiente y le cruza la cara con una bofetada brutal. El golpe es tan fuerte que le corta el aliento y le hace escupir sangre. Su asistente observa todo hasta que escucha su nombre. Do-hyun lo nombra como nuevo jefe de la organización y le recomienda dejar de trabajar para un desgraciado como ese. Sabiendo que esta gente siempre está lista para traicionar, le da la orden al asistente de matar a Chang, con permiso total. Claro, es una carga demasiado grande incluso para un sirviente competente. Se disculpa y se opone, explicando que su líder tiene muchos contactos, y las cosas se pondrían feas si lo nombran jefe en lugar de Changop. En su nombre, el asistente le ruega a Do-hyun que lo perdone una vez más. Sin embargo, Do-han no está para juegos con palabras vacías. Sugiere envolver el cuerpo de Chang en un barril y eliminar toda evidencia arrojándolo al océano sin fin. Al fin y al cabo, eso es justo lo que esta gente sabe hacer bien. Viendo que los sirvientes del jefe no están dispuestos a cooperar, nuestro chico toma otro enfoque. Amenaza con lanzar a todo el grupo a la grieta como alimento para monstruos si no cumplen la orden. Solo mencionarlo ya deja a Changap hecho un trapo. No puede soportarlo más y suplica por su vida, prometiendo que jamás traicionará y que siempre servirá bajo las órdenes de Do-hyun. Esto hace que el héroe se lo piense un poco. Aunque podría acabar con Chong-saab aquí mismo y resolver todos sus problemas, algo en él ha cambiado. Lo admite. Do-hyun se ha vuelto más blando comparado con su yo despiadado del pasado. Así que esta vez accede y le tiende la mano. Estoy seguro de que Changa se volverá ultra religioso después de esto, rezándole a Dios para no volver a molestar a Do-hyun. Se apresura a estrecharle la mano al héroe, prometiendo servirle sin condiciones de ahora en adelante. Pero algo no cuadra. ¿Por qué su mano está envuelta en llamas ardientes? Sí, aunque Do-hyun se ha ablandado, sigue siendo implacable. Mirándolo directamente a los ojos, le recuerda que esta es su última oportunidad. Acto seguido, le arranca la mano por completo, reduciéndola a una pasta carbonizada. Al final del encuentro, se marcha sin prestar atención a los gritos de agonía del presidente. Eso sí, les deja una advertencia final. Si alguno de ellos vuelve a interferir con su familia, él mismo se encargará de matarlos. En cuanto a su nuevo trabajo, quedan para siempre encargados de proteger a su familia el resto de sus vidas. Así es como se lidia con traidores. Oficialmente, el hombre conocido como Seo Do-hyun fue solo una nota al pie en la historia que desapareció junto con la grieta. En realidad, está comiendo en un McDonald's local de Daegu. El gobierno, la Asociación de Héroes y todos los medios de comunicación lo olvidaron como si fuera noticia del día anterior. Todos trataron al civil que entró a la grieta como si estuviera muerto. Incluso si saliera y dijera que está vivo, nadie lo creería. Además, reaparecer tras una incursión en solitario solo le traería dolores de cabeza. Ese perro sumiso, Hong Chang, ahora le está ayudando a encontrar una nueva casa adecuada para que pueda mudarse con tranquilidad.
Doyan por fin tuvo la oportunidad de invitar a su hermanita a comer comida rápida deliciosa. También le contó el plan de mudarse a un barrio mejor, y ella no podía estar más feliz. Ahora podrá ir al jardín infantil como los niños de su edad, y el año siguiente ingresará a la primaria. Pero al hablar de la escuela, el ánimo de la pequeña Yunyong decayó. Doyan se alarmó. Está acostumbrado a matar bestias abominables, pero mimar a una niña no es lo suyo. Se sorprendió cuando su hermana confesó que otros niños se burlan de ella por ser huérfana. Escuchar el dolor de su adorable hermanita rompió el corazón del gran hermano Doyan. Si no quiere juntarse con esos niños crueles, no tiene por qué hacerlo. Esos mocosos recibirán lo que merecen tarde o temprano. Al saber que no tendría que asistir al jardín para ser molestada otra vez, Yunyong se emocionó. Por dentro, Doyan ya planea enviarla a una escuela privada prestigiosa donde nadie se atreverá a menospreciarla. Esa noche, Seo Doyan descubrió que Kim Eong-gu había escondido a su abuela y hermana en un motel cualquiera mientras él estaba atrapado en la grieta. El bastardo de Glass casi se parte la espalda disculpándose. Afirmó que el motel estaba bajo la gestión de su empresa, así que era más seguro que otros lugares. Doyan no tiene energía para lidiar con Lakis esta noche, así que simplemente entra en la habitación y vuelve a ver a su abuela. La pequeña Yunyong se lanza a sus brazos con un abrazo de oso, y la abuela le toma la mano mientras las lágrimas caen de sus ojos. Solo está feliz de ver a su nieto regresar con vida. Al principio, el guerrero endurecido quedó perplejo, pero al sentir el calor de su familia, aceptó el amor que le tienen con una sonrisa. A Yunyong le ha gustado tanto McDonald's que ahora comen allí bastante seguido. Hoy le hizo preguntas sobre el trabajo de su hermano mayor como héroe. Cuando le preguntaron si le gustaba tener a un héroe como hermano, Yunyong respondió con naturalidad que no. Aunque es genial que los héroes sean fuertes y valientes, también están en peligro constante luchando contra monstruos aterradores. A veces incluso mueren, y la pequeña Yunyong simplemente solo quiere que su hermano viva con la abuela y con ella por mucho, mucho tiempo. Doyan había estado tan acostumbrado a la violencia sin sentido. Tener a alguien preocupado por su bienestar era una sensación completamente nueva para él. En el mundo cruel del pasado, fue el último humano sobreviviente. Luchó contra monstruos y criaturas más allá de cualquier imaginación. En el proceso, perdió muchas cosas. Ahora que se le ha dado una segunda oportunidad en un mundo diferente, algo increíblemente valioso ha aparecido a su lado. Sentimientos que había olvidado hace tiempo empiezan a regresar. En este mundo, tal vez pueda ser feliz. Tal vez pueda simplemente vivir una vida tranquila, con alegría y amor. Mientras sentía calidez en su interior, la Asociación de Héroes de Corea estaba hecha un desastre. Nate Wong, fundador de dicha asociación y director de la Federación Mundial de Héroes, no dejaba de preocuparse por el reciente incidente de la grieta, o por la ausencia del mismo. Sus mejores agentes investigaron el lugar, pero no encontraron nueva información. Sentirse en la oscuridad sobre el estado de su territorio estaba frustrando al fundador. No es descabellado creer que una grieta que desapareció espontáneamente pueda volver a abrirse en cualquier momento. Su asistente intentó compartir su preocupación. Ella pensó que hubiera sido mejor si al menos hubiera ocurrido una ola. Así no tendrían que lidiar con variables desconocidas. El director Tai Wong la interrumpió antes de que lo enojara más. Aunque le preocupan las incertidumbres, piensa que fue una suerte que nadie resultara herido. Na Tai Wong está entre los 100 héroes más fuertes y respetados del mundo. Se especula ampliamente que, si se postulara a la presidencia, ganaría con la mayor cantidad de votos de la historia. Sus palabras y su influencia podrían derribar conglomerados enteros si quisiera. Por suerte, no le interesa ni el poder político ni la riqueza empresarial. Lo único que le importa es la seguridad de su gente. En otras palabras, es de los buenos. Aunque tome tiempo, quiere una investigación más exhaustiva sobre el perímetro de la grieta. Los residentes de la zona ya aceptaron vender sus propiedades a la asociación, así que eso no será un problema. Como muestra de consideración, Taiwán quiere ofrecerles más que el valor de mercado por sus casas. Es lo mínimo que pueden hacer tras tanta molestia. Todas las fuentes confiables han informado que se han abierto múltiples grietas en diferentes países. No importa cómo lo mires, algo tiene que estar ocurriendo.
Estados Unidos y China ya han entrado en la etapa de control de sus grietas. Entre las principales naciones, el Reino Unido enfrenta el mayor problema. Mientras héroes veteranos y confiables han sido enviados a limpiar las otras grietas, el escuadrón británico resultó ser pura basura. Hablando de ellos, la misión de un mes para eliminar la grieta del Reino Unido finalmente terminó en una derrota vergonzosa. La oleada de la grieta del Reino Unido ha comenzado oficialmente. La ciudad y su gente siguen con su rutina diaria como si nada. Entre la multitud se mezclaba Seo Doyan, caminando entre los peatones. Hoy su destino es su tienda favorita dentro del complejo de héroes. Al entrar por la puerta, el chico de la caja lo saludó por reflejo, pero se atragantó al ver su rostro. Cada vello de su cuerpo se erizó del miedo al ver al joven de cabello negro. Por suerte, hoy está el gerente en la tienda, así que no tendrá que lidiar solo con ese cliente sádico. El gerente cerró el periódico que leía y levantó la mirada. Su voz era controlada, pero cargada de enojo. Este era el tipo que había obligado a su débil cajero a comprar cristales de baja calidad. Doyan se quitó la mochila de forma descuidada y la arrojó al suelo. En realidad, es bueno que el gerente esté presente para agilizar la venta de sus cristales mágicos. El gerente esperaba otra tanda de cristales baratos cayendo al piso. No le interesan esos tratos menores. A Doyan no le gusta que lo rechacen cuando lo único que busca es un comercio justo. El gerente, o cualquier dueño con 2 dedos de frente, no puede aceptar una comisión del 1%. Sería mejor que el joven se marchara. Doyan advirtió que negarse a hacer negocios con él sería un error del que el gerente se arrepentiría. Aún así, el gerente siguió rechazándolo sin siquiera mirar la mochila. Esa sería su última advertencia antes de que todo se descontrole. En respuesta, Doyan pateó la mochila, derramando su contenido por el suelo. Tanto el cajero como el gerente, expertos en cristales, reconocieron de inmediato lo que veían. Aquella bolsa tan corriente estaba llena de cristales mágicos de héroe, un tesoro legendario que el dinero no puede comprar. Doyan tiene una idea bastante clara de cuánto valen esas cosas. Él sabe que está sosteniendo material de primera. Verás, el cristal mágico del héroe fue usado por un infame narcotraficante mexicano, Koror Saman, en la fabricación de drogas de nueva generación. Una noche, un accidente en el laboratorio cambió el rumbo de su vida y la perspectiva del mundo sobre esa pequeña piedra. El cristal mágico del héroe provocó que Quorsamen despertara como un héroe poderoso. Desde entonces, el cristal se volvió un objeto invaluable para despertar habilidades heroicas y potenciar el maná. Una fuente de energía tan increíblemente rara puede clasificarse como un producto ultra exclusivo. Como jugada de poder, Doyan les ordenó a los idiotas que recogieran sus cosas y se fue. El gerente cambió rápidamente su tono arrogante por uno acogedor. Incluso acompañó al joven a los asientos VIP y le ofreció bebidas mientras el cajero limpiaba los cristales. A Doyan le gustaba darle la vuelta a la situación. Un segundo lo estaban echando y al siguiente estaba tomando una bebida helada. Su exigencia inicial fue el precio completo con una comisión del 0.5%. Apenas el gerente mostró alguna duda, amenazó con retirar el trato. En tratos anteriores, Doyan había aceptado un 1%. Ahora está bajando aún más esa tarifa miserable. Francamente, lo hace por pura molestia. En respuesta, el gerente bajó la cabeza e intentó ofrecer la disculpa más sincera que pudo reunir. Pero Doyan ya está cansado de disculpas vacías. O aceptan su tasa o se lleva su negocio a otro lado. Así de simple. En el mostrador, el cajero maldecía en silencio a Doyan por ser tan arrogante. Viendo que su actuación no convencería al chico de darle una mayor comisión, el gerente se puso serio y soltó un largo discurso sobre el mercado y precios de los cristales mágicos. Pero Doyan no tiene tiempo para escuchar ese tipo de palabrería. Terminó su bebida y se levantó de su asiento, haciendo que el gerente entrara en pánico. Sintiendo que el negocio de su vida se le escapaba de las manos, el gerente ofreció una comisión del 9%. No funcionó, así que propuso un 8%. Luego bajó a 7, 6 y 5. En ese rango, su tienda no obtendría ninguna ganancia. Mientras el gerente se hundía en la desesperación, Seo Doyan dio el zarpazo y aceptó cerrar el trato con una comisión del 1%, por respeto a sus negocios pasados. Por dentro, el gerente quería gritar y maldecir al extorsionista descarado. Simplemente no puede desprenderse del producto.
Las siguientes palabras que salieron de la boca de Dogan casi hacen que el gerente se orine de emoción. Aparte del que trajo hoy, tiene como 7 bolsas más de esos cristales invaluables. Dicho esto, el contrato se redactó y firmó rápidamente. Tras unos minutos de formalizar el acuerdo, 67.000 millones de wons ingresaron en la cuenta bancaria de Seo Doyan. Eso equivale a unos 48 millones de dólares. A este ritmo, su casa de 110.000 millones de wons ya no parece tan lejana. El problema es que conseguir más cristales mágicos de alta calidad por portales normales consume demasiado tiempo. Si pudiera encontrar una forma de viajar libremente por las zonas de grietas, podría recolectar tesoros como un loco. Mientras miraba la pantalla de su teléfono, se envió un mensaje administrativo a toda la nación. Se anunció oficialmente al público el brote de oleadas en la región sur del Reino Unido. Mientras tanto, se prohíbe viajar al Reino Unido. Al leer sobre un problema real en el mundo real, Doyan perdió el interés en seguir fastidiando al gerente de la tienda. En el pasado, sin importar el país o la asociación involucrada, tal vez habría intervenido para sellar la grieta él mismo. Pero ya no es esa persona. Ahora tiene asuntos mucho más gratificantes que atender. Esta noche, la cena corre por cuenta de Doyan, y será carne de lujo. La boca de la pequeña Yunyong se hacía agua al ver el cerdo y la res marmolearse sobre la parrilla. La carne cara y las suculentas guarniciones no dejaban de llegar a la mesa. Preocupada por el precio que figuraba en el menú, la abuela frenó un poco y le preguntó a su nieto si eso estaba bien. 250.000 wones por 100 gramos es bastante excesivo. Dohan desechó sus preocupaciones de inmediato. Después de ganar una fortuna con su cosecha de cristales, podían comer cuanto quisieran y ni siquiera afectaría su cuenta bancaria. El primer bocado de Yunyong la hizo enamorarse del sabor de esa carne de res lujosamente salvaje. Dohan seguía agregando más y más a la parrilla, mientras la abuela observaba con aprensión. Diablos, aún quedaban más paquetes de costillas frescas, bife de chorizo, lomo y entraña por llegar a la mesa. A estas alturas, la escala ya era ridícula. ¿Cómo podrían 2 personas y media acabar con tanta comida? Bueno, la abuela claramente subestimó el apetito de un protagonista. Para sacarla de sus preocupaciones, la pequeña Yunyong convenció a la abuela de probar aquella carne tan costosa. Incapaz de rechazar la oferta de su dulce niña, la abuela cedió. Un solo bocado de esa carne cara bastó para que todas sus preocupaciones se desvanecieran por completo. Después, la feliz familia disfrutó de su extravagante cena, llena de sonrisas y risas. Sin que Doyan lo supiera, una joven llamativa acababa de entrar al restaurante. Los cuellos de los demás comensales casi se rompieron al girarse dondequiera que ella pasaba. La mujer se dirigió directamente hacia Seo Doyun y le llamó la atención sin titubear. Solo quería hablar con él un momento. Nada más, nada menos. Pero antes de que pudiera explicar su razón, Doyan la interrumpió por haber interrumpido la cena familiar. Si quería decirle algo, que volviera cuando terminaran de comer. Jun Uyan sacó su tarjeta de presentación, con la esperanza de que el joven cambiara de actitud al leer su nombre. Para su sorpresa, Doyan simplemente siguió asando y comiendo carne, ignorando por completo su presencia. Y así, la renombrada cazadora de rango S tragó su orgullo y esperó pacientemente en la sala de espera del restaurante. Con una celebridad como ella tan cerca de la gente común, naturalmente se convirtió en el centro de atención. Hombres y mujeres lanzaban miradas furtivas a la mujer que representaba la cúspide del heroísmo. No solo ocupa el 4º lugar en el ranking nacional de héroes clase S, sino que también muchos la colocarían fácilmente entre las 10 heroínas más bellas del mundo. Todos los civiles presentes se hacían la misma pregunta en silencio. ¿Quién demonios está haciendo esperar a Junian? Ignorando los murmullos a su alrededor, Yuyan recordó el breve intercambio que acababa de tener minutos atrás. Según lo que sabía, Seo Doyun había ingresado en su primera grieta hace apenas 2 meses. Salió con vida y ahora está bajo sospecha de haberse despertado. Se creía ampliamente que había muerto en el reciente incidente de la grieta de Mapo, pero ahí estaba, vivo y cenando con su familia. Más allá de todos los detalles que no cuadraban, una sola mirada aguda del joven había puesto en alerta a una clase S como Yan. Un tipo recién despertado no puede alcanzar el rango S en menos de 2 meses, ¿verdad? Incluso el magnate petrolero Cavmore, que gastó su fortuna en piedras mágicas, tardó unos 5 meses en llegar a la cima. Intentando racionalizar lo que sentía,
Yuyan llegó a la conclusión de que Doyan debía poseer algún tipo de habilidad especial desconocida. Finalmente, Do-han, la abuela y la pequeña Yunyang salieron del restaurante con el estómago lleno y el ánimo elevado. Cerca de la salida, Yuyan se acercó para finalmente tener una conversación con el misterioso joven. Pero antes de que pudiera abrir la boca, otro grupo entró al restaurante con aires de superioridad. Los ojos de Do-han se volvieron más filosos al ver al hombre. Ese bastardo de aspecto repulsivo no esperaba ver a Doyan vivo y coleando tras su excursión por una de las grietas mortales, el lunático Kang Chol-woo. En realidad, le divertía la resiliencia de cucaracha de Doyan. Incluso Juan reconoció al alborotador de un solo vistazo. En medio del restaurante, la tensión aumentó cuando el silencio se apoderó del lugar. Do-yun decidió ignorar los insultos vacíos del bastardo y llamó a Yuyan. Cheol-woo se sorprendió al ver a una heroína de rango S hablando con esa cucaracha. Doyan le pidió que cuidara de su familia un momento. Todo lo que tenía que hacer era parar un taxi para que pudieran irse a casa. Sería más conveniente que estuvieran lejos mientras él cobraba una deuda atrasada con un perro sarnoso. Por suerte, Junwan era una joven bastante razonable. Hizo lo que Doyan pidió y tranquilizó a la abuela y a la pequeña, asegurándoles que todo estaría bien. Les despidió con la mano, aunque la preocupación en sus rostros era evidente. Quien se quedó allí de pie, algo incómoda, mientras el taxi se alejaba. Tan pronto como salieron del restaurante, un sonido seco y contundente de una bofetada resonó dentro del establecimiento. Con sus seres queridos fuera del alcance, Do-yun por fin pudo dejar de actuar y soltar una buena. Se movió tan rápido que Cheol-woo ni siquiera vio el golpe venir. Solo sintió el ardor punzante en su mejilla. Avergonzado por una humillación tan pública, Cheol-woo apretó los dientes y se lanzó para contraatacar. Uno de los camareros intentó intervenir, temiendo que si los despertados peleaban de verdad, podrían destruir todo el restaurante. Su petición razonable fue respondida con violencia irracional. Afortunadamente, no salió gravemente herida. Seo-hun pidió con calma a todos que salieran y despejaran el lugar por seguridad. Chi-woo era extremadamente fácil de provocar. Era un idiota musculoso que ni siquiera sabía insultar bien. Por eso mismo, recibió otro puñetazo en la cara. Estaba completamente desprevenido, sintiendo cómo unos nudillos chocaban contra su cabeza. Kang Cheol-woo era el bastardo que encerró a... Ese desgraciado Kang Cheol-woo encerró al Seo Doyan original en una grieta, dejándolo allí para morir. Aunque no fue él quien lo sufrió directamente, nuestro protagonista aún guarda un profundo rencor hacia esa asquerosa cara, y quiere hablar. Cheol-woo, el matón de cara de duende, soltó una risita al mencionar cómo esa madrastra malvada de Doyan hizo que todo ocurriera. Al ver que sacar información de este idiota era más fácil de lo esperado, Doyan sacó su teléfono y presionó el botón de grabar en la app de video. Solo necesitaba una confesión clara y concisa, y su vida sería mucho más simple en adelante. Una vez más, Chi-woo se sintió insultado por su indiferencia. Reuniendo energía en su puño, llamó a la madre de Doyan y atacó con una intensidad brutal. Esta vez pensaba terminar el trabajo fallido. Quería matar a Seo Dohan de una vez por todas. Desafortunadamente para el grandulón, sus ataques primitivos no podían compararse con la manipulación experta del ki. Doyan recibió el puñetazo con un leve movimiento y desvió el golpe como si hubiese impactado contra una barrera elástica impenetrable. Kang Cheol-woo jamás había experimentado algo así. Normalmente se abría paso a la fuerza bruta para matar, pero ahora parecía enfrentarse a alguien que superaba por completo su comprensión limitada. De repente, fue derribado. Do-yun siguió la trayectoria de su cuerpo como un cazador jugando con su presa. Sonidos de puños estrellándose contra un cráneo resonaron en todo el restaurante mientras la camarera intentaba marcar a la policía con desesperación. Antes de que pudiera presionar el botón de llamada, una mano delicada apartó el teléfono. Con una sonrisa radiante, Jun Jian le aseguró a la camarera que se encargaría de todo, que no hacía falta involucrar a las autoridades. La camarera se sintió aliviada al ver un rostro tranquilizador en medio de su crisis. Bofetadas, rasguños y golpes caían sobre el cuerpo de Kang Cheol-woo sin darle respiro. Hasta donde Jian sabía, ese desgraciado era un héroe de rango B. Con ese nivel, no muchos podrían dejarlo así de indefenso. Basándose en esa paliza, Doyan probablemente era de rango A. Bueno,
Incluso si eso fuera cierto, la pelea parecía demasiado unilateral. Antes de que las cosas se descontrolaran más, Hunu Jian llamó cuidadosamente a Doyan para que se detuviera un momento. Estaba preocupada de que Kang Chi-wu podría morir si la paliza continuaba por más tiempo. Decidiendo hacerle caso, dejó caer el cuerpo inerte del duende matón al suelo y se limpió las manos. Viendo que claramente había un ajuste de cuentas entre ambos, Yuyan le preguntó al joven cuánto sabía sobre Kang Chil-wu. Doyan quizás no conocía toda la historia, pero sabía lo suficiente del desgraciado como para vengarse. Hunu Jian le advirtió que ese miserable Kang Chil-wu tenía conexiones con Kang Yong-pyo, un héroe de rango S. Bueno, Doyan ya lo sabía, y no lo consideraba un problema. Juan nunca había conocido a alguien tan temerario y desquiciado. Este tipo ni siquiera se preocupaba por las consecuencias que podría enfrentar a manos de un S-Ranker. Hunu Jian explicó que Kang Yongpo era muy protector con su primo delincuente. Este incidente en el restaurante seguramente llegaría a oídos de esa potencia, y cuando eso pase, correrá sangre. Dohan se burló de las preocupaciones de Huyan. Él era la última persona que temería a una estrella del rango S. Más que los problemas futuros, lo que lo molestaba era lo mucho que Yuyan sabía sobre su vida. Ahora que el duende estaba fuera de combate, su hostilidad se dirigió hacia la entrometida del rango S. Frente a frente, el joven salvaje la miró fijamente. Hunan no era ninguna débil. No iba a ceder por una simple mirada intimidante. Cambiando de tema, se disculpó por la visita repentina y explicó su motivo. Su tío le había pedido que viniera a hablar. Después de enterarse de la bolsa con cristales mágicos de héroe que él vendió, Jian quería conseguir el resto. Estaba dispuesta a comprar cada uno, sin importar el precio. Dohan le advirtió que no serían baratos. Después de todo, tenía acumulados muchos tesoros valiosos. Ella le aseguró que los activos de un héroe de rango S establecido estaban más allá de la imaginación de la gente común. Bueno, no es que él se opusiera a vender sus cosas. Solo tenía una condición antes de cerrar cualquier trato. No era gran cosa, en realidad, solo un pequeño favor. Al menos para alguien tan renombrada como Hun Jian. En otra parte de la ciudad, se escuchaban botellas de licor caro estrellándose contra el suelo. La madrastra malvada de Doyan perdía el control tras enterarse de nueva información sobre su hijastro, supuestamente muerto. Su gente estaba completamente segura de que el chico había muerto en la grieta. Sin embargo, ahora le llegan noticias de que Doyan ha sobrevivido como una cucaracha resistente. Pulsa F por el calvo de aquí. Tener una jefa como ella no debe de ser nada divertido. No se le puede culpar por la información errónea. Incluso la Asociación de Héroes declaró a Doyan como muerto. Pero la madrastra malvada no quiere escuchar excusas, solo exige resultados. Y para empeorar las cosas, acaban de recibir noticias sobre la derrota de Kang Chi-wu a manos de Doyan. A estas alturas, es seguro asumir que Seo Doyun ya sabe quién fue realmente responsable de su intento de asesinato. Al oír que podría quedar implicada, la madrastra tragó saliva con terror. No le teme a Doyan. Lo que más le preocupa es el escándalo que se armaría si su padre o su marido se enteran de sus maniobras. Puede ocultarlo todo, sí, pero si la prensa se entera, las acciones del grupo se desplomarían en picado. Así que ordenó a sus subordinados que interceptaran a los medios. Si cometen un error, T-Group y The B Group sin duda cancelarán todos los contratos y campañas. Lo más urgente es que también la policía esté en su nómina. En ese sentido, su gente ya se ha movilizado para cubrir todos los frentes. Saber que al menos tienen algo de competencia le quitó algo de peso de los hombros. Entonces, el calvo director Lee susurró que, por muchas tapaderas que logren montar, eso no resuelve el problema de raíz. En ese punto, tal vez tenga un plan para poner fin a esta pesadilla. Solo tienen que usar al primo de Kang Chi-wu, el infame Kang Yongpyo. Incluso alguien como la madrastra ha oído hablar del S-Ranker. Kang Cheol-gu será basura en el mundo de los héroes, pero todos saben lo estrecho que es su vínculo con su poderoso primo. En realidad, Kang Chi-wu no es más que un peón que hace todo el trabajo sucio bajo las órdenes de su primo. Ambos están enfermos de la cabeza. Si Chi-wu es detenido por la policía y queda expuesto por la prensa, tampoco será una buena imagen para el héroe de rango S. De hecho, ya ha empezado a moverse para controlar el desastre mediático. La madrastra tomó una decisión. Quiere reunirse con Kang Yongpo lo antes posible. Además, ese perro de Hong Chong
de HCS Capital, ha decidido aliarse descaradamente con el enemigo. Ahora se encarga de la familia de Doyan, por eso quiere a un fiscal en la línea dentro de un minuto. Quien abandona su bando debe pagar el precio completo. Al día siguiente, seguimos a un grupo de héroes entrando en una de las 37 zonas de fisura en Corea. De esas zonas, 5 están siendo convertidas en puertas aseguradas. El resto solo puede ser explorado por héroes afiliados a asociaciones, con horarios coordinados. Hoy, la señorita Junian lidera un equipo por sí misma. Con su ID de rango S, tiene prácticamente acceso ilimitado a cualquier puerta. Entre la diversa multitud de héroes equipados con armas y armaduras sofisticadas, se encontraba un joven con una sudadera raída. Yunu Jian eligió al gremio Cleo de rango A de Jong-un como grupo temporal para la cacería. Es muy raro formar parte de una incursión liderada por un héroe de rango S, así que estaban emocionados. Huyan explicó que simplemente quería hacer algo divertido y estirar un poco los músculos. En realidad, tuvo que montar toda esta situación solo para que el joven al fondo pudiera entrar legalmente a la puerta restringida. Seo Doyun aceptó vender el resto de sus cristales mágicos a precio de mercado si ella lo dejaba entrar a esa zona prohibida. Solo quería ganar más dinero cazando en zonas de nivel alto. Si bien es cierto que las fisuras contienen todo tipo de tesoros, entrar en una tan peligrosa en busca de ganancias seguras sin temor alguno es una locura. Bueno, a ella tampoco le importa demasiado. Lo que quiere son los cristales mágicos de héroe. Tras unos minutos, recorriendo un túnel oscuro, el grupo finalmente salió al otro lado, a una zona boscosa brillante. Incapaz de reprimir su curiosidad, Inju comenzó a fastidiar a Yuyan preguntándole la verdadera identidad del joven que los seguía. Huyan simplemente presentó a Doyan como alguien que conocía, pero nadie se tragó esa respuesta a medias. Ingu especuló que tal vez era el novio de la reina Jian. Cansada del murmullo, le dio a Inju una verdad parcial. El joven estaba allí porque ella le debía un favor. No todos los días un héroe de rango S tiene deudas con alguien. Mientras el grupo conversaba, una enorme sombra cubrió el sol desde lo alto. Todos alzaron la vista al cielo y vieron a la bestia. Siendo un gremio de rango A, los héroes de Cleo respondieron al instante, desenvainando sus armas y tomando posiciones. El primer encuentro no era otro que el temible Cocatrice. Como la asaltante experta que es, Yuyan tomó el mando y dio órdenes claras y precisas. Jingu y Dian se encargan de la defensa, mientras Sunho apunta a las patas. Pero antes de que pudiera terminar de asignar roles, una figura se desdibujó al pasar a toda velocidad frente a todos. Con un solo salto impactante, cerró la distancia aérea entre él y la bestia voladora. Sodohun ignoró por completo el plan grupal y se lanzó solo contra el ave. Los héroes de Cleo quedaron boquiabiertos. Nunca habían visto a alguien tan temerario. Concentrando energía en su puño, Doyan se preparó para el primer golpe. Justo antes de su embestida, la maestra del gremio Ingu se lamentaba por su mala suerte. Apenas habían cruzado la puerta y ya se presentaba un enemigo problemático. Antes de que el grupo pudiera organizarse y tomar posiciones, Doyan ya había dejado caer su mochila al suelo. Mientras Jian daba órdenes, él surcaba el aire como una bala. Era un auténtico demonio de la velocidad. Con un solo salto, anuló la ventaja aérea del ave. En pleno cielo, tomó el control sin dificultad. Su energía ardiente era densa y abrasadora. Ese pollo gigante no tenía ni la velocidad ni los reflejos para bloquear el golpe que venía. Como resultado, recibió de lleno un puñetazo potenciado en el pico. El ave cayó al suelo, y el humano quedó flotando entre las nubes. Una inversión poética de papeles. Dohan aterrizó delante del grupo. Ni siquiera había sudado. El Cocatrice estaba al borde de la muerte, con la marca del puño en un lado del rostro. Los miembros del gremio Cleo se quedaron pasmados junto a su carry de rango S. Presenciaron la brutalidad de lo que vino después. Doyan levantó la pierna y comenzó a aplastar la cabeza del ave hasta convertirla en una pasta de carne. Puede parecer excesivo, pero matar a un cocatriz requiere fuerza descomunal. Con cada pisotón y patada, el sonido de huesos quebrándose y sangre salpicando horrorizaba al grupo. Ahora, Inju está realmente intrigada por la identidad de ese sujeto. Con honestidad, Jian tampoco estaba tan segura. Todo lo que sabe es que Seo Dohan es un humano increíblemente fuerte. Bueno, llamarlo simplemente fuerte sería quedarse muy corta. Solo unos pocos héroes selectos pueden hacer lo que Doyan acaba de lograr. Matar un cocatrice de un solo golpe no es algo común. Juan restó importancia a la hazaña mencionando a su hermana,
quien también pertenece a ese selecto grupo de héroes excepcionales. Inju no podía superar el hecho de que tuvieran a un monstruo oculto entre ellos. Observó toda la secuencia con asombro. Juan anotó el poder monstruoso y la decisión del joven. Su curiosidad creció más, así que se volvió hacia Inju con un cambio de planes espontáneo. Por ahora, quiere ir al centro con Doyan, dejando al resto del grupo en la periferia. Huiyan se acercó con cautela al joven, que tallaba con destreza el cadáver del cocatrice para obtener botín. Antes de que ella hablara, él se adelantó y afirmó que no compartiría el botín con quienes no aportaron nada a la pelea. Por suerte, Yan no codicia unos cuantos cristales mágicos. Solo se acercó para proponer que fueran más al fondo de la grieta, a un lugar más desafiante y acorde a sus capacidades actuales. Él sonrió y aceptó encantado la invitación para cazar y saquear más. Huiyan conoce bien el diseño de esta puerta, así que liderará el camino. Dojan solo debe seguirla de cerca para no perderse. Sin previo aviso, salió disparada al horizonte con tal velocidad que rompió la barrera del sonido. Doyan la miró con calma mientras desaparecía en la distancia. Luego se colgó la mochila al hombro, tomó posición de arranque y acumuló energía en sus músculos. Con un primer paso explosivo, lanzó una detonación que casi hizo volar a los héroes del gremio Cleo. Inju pensó que si Juan era una bala, ese hombre se movía como la luz misma. Abandonados por los dos titanes, los héroes restantes miraron a su líder en busca de un nuevo plan. Por supuesto, seguirlos era imposible. Hoy debían aceptar su papel de secundarios. Aún así, esta sigue siendo una buena puerta con muchos monstruos en la periferia. En el mundo exterior, la gente los elogia como héroes de rango A poderosos. Pero frente a un verdadero rango S, no son más que nada. Huiyan y ese hombre están en una liga muy por encima de todo el gremio Cleo. Hablando de ellos, su carrera a través del bosque continuaba a ritmo vertiginoso. Manteniendo velocidades extremas con total naturalidad, Huiyan no dejaba de mirar de reojo, buscando señales de Doyan. Al no verlo, empezó a pensar que quizás se había excedido desde el inicio. Justo cuando pensaba en disminuir la velocidad, Doyan apareció a su lado, preguntando si podían ir un poco más rápido. La concentración de Huiyan se rompió y casi tropieza. Jamás había vivido algo así. ¿Alguien capaz de seguirle el ritmo? En velocidad, está entre las dos mejores del país, pero quizá esa lista deba actualizarse, ya que Doyan la estaba dejando atrás. Unos segundos después, él se detuvo solo para burlarse de lo lenta que era, cuando claramente había corrido para presumir. Mientras la rango S recuperaba el aliento, Doyan clavó la mirada en el horizonte. Delante de ellos, una cordillera colosal tocaba el cielo. Al preguntarle qué escondía esa formación rocosa, el rostro de Jian se tornó serio. Ese lugar era el nido del jefe de la grieta, el Caserión. Este llamado Caserión era un monstruo gigante de 20 metros con apariencia de wyvern dracónico. Juan ni siquiera quería considerar la idea de enfrentarlo. Normalmente se necesitan al menos 3 héroes de rango S enfocados en combate para tener alguna posibilidad. Lo que Dogan sabía del Caserión era que podía soltar un cristal mágico de grado imaginario, un tesoro justo debajo del más alto posible. Con una recompensa así, no pensaba dejarla escapar. Obviamente, John estaba en contra de semejante locura, pero Sedohan iba a luchar contra esa bestia con o sin ella. Huiyan lo vio acelerar sin miedo, rumbo a la montaña, dispuesto a cazar al monstruo. Sintió que no tenía otra opción más que seguirlo en su locura. Algo sombrío los esperaba dentro del nido de ese jefe. Una confianza desbordante lo empujaba a vencer a una criatura que normalmente pondría en aprietos a 3 rango S. Eso sacudía a Jian hasta lo más profundo. ¿Y lo más impactante? Cuando ella llegó, encontró a la criatura muerta a sus pies. La pelea ya había terminado y no tenía ni idea de qué había pasado. Nuestro chico sacaba su cuchillo del cadáver con total tranquilidad, dejándola sin palabras. Huiyan reflejaba su asombro. Esa criatura no era cualquier jefe. Habló entonces de un héroe famoso llamado Park Hale, conocido por cazar monstruos como los Caserion. Aunque él mismo es un rango S, la primera vez que fue a cazar uno, fue lo bastante precavido como para llevar a 30 héroes de rango A con él. Y aún así, pese a todas esas precauciones, los héroes A no fueron suficientes y murieron todos en el intento. Park Hale fue el único superviviente, apenas aferrándose a la vida tras la batalla. Desde entonces, juró volver a enfrentarse al mismo monstruo. Esta vez,
con otro rango S a su lado y 100 héroes de rango A. Prácticamente era un pequeño ejército. La lucha fue brutal. Se centraron en perforar sus alas para impedirle volar. El caserío de entonces fue superado por una lluvia de ataques. Esto me recuerda al debate de 100 hombres contra un gorila. Yo apuesto por los hombres, claro. Y en efecto, el caserío acabó siendo derrotado. Pero aún así, solo unos pocos héroes sobrevivieron. El resto fue masacrado por la furia de la bestia. Los daños fueron tan grandes que el gremio de Hale, Sweet Life, no se ha recuperado ni después de 3 años, y sin embargo, este tipo de aspecto común venció al mismo caserión sin sudar una gota. Lo curioso es que, al ver cómo lo miraba, él le recordó que no obtendría ninguna de esas gemas preciosas por quedarse parada peleando con el aire. Aunque el comentario la molestó, Yuyan estaba más concentrada en lo absurdo del hombre ante ella. Si no lo hubiera presenciado, jamás creería el resultado. El mismo y aterrador caserión fue eliminado de un solo golpe por un solo hombre. Y en cuanto a Doyan, el chico extrajo la brillante piedra mágica del cadáver del monstruo. La sostuvo en la mano y le dijo que ya no necesitaba a nadie que lo guiara. A partir de ahora, él se bastaba solo. También rechazó quedarse con el resto de los tesoros del cuerpo del dragón. Garras, colmillos o escamas. Con total indiferencia, se dio la vuelta y la rechazó sin rodeos, dejando a la rango S completamente impactada. En lugar de eso, prefiere concentrarse en recolectar cristales de monstruo. Incluso llegó a permitirle que se quedara con todo lo demás como una forma de pago. Juyan observó a la criatura por un momento y concluyó que ella tampoco necesitaba nada de esa bestia. Ya estaba atardeciendo, y el resto del grupo quedó impactado al ver que un solo tipo había reunido 3 bolsas llenas de piedras mágicas. Ni siquiera los rango A más competentes del gremio podrían haber conseguido tanto. Les habría tomado al menos 20 horas, o más de 3 días por la calidad de los ingredientes. Eso generaba preguntas sobre la identidad del hombre, y todos miraban a Juyan, quien lo trajo en primer lugar. Pero ella parecía igual de confundida. Según las propias palabras de Yuyan, ni el maestro del gremio de rango A podía imaginar cómo Doyan había vencido al Caserion sin equipo adecuado. Solo con esta hazaña ya se colocaba en la cima del ranking de héroes en Corea, sin igual en poder. Todos coincidieron. Ese chico es diferente. Incluso uno de los rango A pensó que quizás sea el más fuerte del mundo a su nivel. Le parecía asombroso. Hablando de él, Doyan regresó agotado con más bolsas a cuestas. En solo un día de cacería ya había reunido una cantidad impresionante. El grupo empezó a pensar que nadie les creería si contaban esto fuera. El poder de Doyan era tan absurdo que resultaba casi imposible de aceptar. De hecho, se les dijo explícitamente que no mencionaran nada de lo ocurrido hoy en el mundo exterior. Y eso era algo que terminaron por aceptar. La guapa rango S se acercó a nuestro chico y hablaron de muchas cosas. Desde lejos, parecía que coqueteaban como una pareja. Pero eso solo lo pensaban sus compañeros. Supongo que intentaban convencerse de que ahí empezaba un ship. También creían que él era el único hombre del mundo que encajaba con Yuyan, sobre todo por su fuerza monstruosa. Lo divertido es que la líder del gremio de rango A pronto se dio cuenta de que no eran la pareja ideal que imaginaba. Más bien, parecía que estaban discutiendo, por las expresiones en sus rostros. No podía creer que existiera alguien capaz de hablarle así a Yuyan. Lo más impactante fue que Doyan le entregó una bolsa y se marchó en silencio, sin decir nada más. Eso dejó a la líder del gremio aún más atónita. Y en cuanto al estado de las mochilas y el contenido que había recolectado, quien repite sus propias palabras. Resulta que Doyan teme volverse una celebridad de la noche a la mañana si el mundo exterior se entera de que mató al caserión. Como eso le resulta un problema claro, deja la responsabilidad en sus hombros. Al oír su decisión, ambos se quedan sin palabras. Pero lo irónico es que la ley de la manifestación acaba haciéndose realidad, y Juan siente curiosidad por descubrir más sobre ese joven tan misterioso. La chica está enamorada. En otro lugar, conocemos más sobre el famoso rango S llamado Hale. Está desatando su furia sobre el saco de boxeo. Su asistente lo observa asombrado, ya que parece lleno de rabia. Como ya se dijo, es el maestro del gremio Sweet Life. Su asistente intenta calmarlo, recordándole que un poco de resistencia puede llevarlo lejos en tiempos difíciles. El propio maestro está de acuerdo, creyendo que quienes lo subestimen terminarán sufriendo su ira, y que pronto llegará el día en que todos admirarán su fuerza como el más poderoso de los maestros de gremio.
El asistente menciona su récord cazando caseriones, algo que lo distingue del resto, y asegura que su nombre quedará grabado en los libros de historia como el héroe que venció al caserión con el equipo más pequeño. Lo gracioso es que ese título nunca podrá quitárselo Doyan, a menos que Stephen Hawking resucite y obre un milagro. El maestro comparte su entusiasmo con el asistente, hablando sin parar de sus propios logros. Pero al mismo tiempo, su gremio ha sufrido grandes pérdidas respecto a lo que era hace 3 años. Y aún así, lo único que le dibuja una sonrisa es saber que él es el único que puede derrotar al caserión. Algo con lo que su sirviente tuerto coincide. Pasando al tema de los héroes de alto rango, la escena cambia a la oficina de Kang Yongpo, quien lee un informe sobre la accidentada noche de Doyun con Chaol-gu y cómo aniquiló al primo de Yongpo. Aunque la intención de Chiu era encerrarlo dentro de la puerta y atraparlo para siempre, ocurrió un giro inesperado que provocó un despertar. Además, el cliente que los contrató para eliminar a Doyan no era otro que la directora ejecutiva, Hong Hee-yu, una de las personas más ricas de Corea. No tenía sentido que ella señalara a alguien como su objetivo frente a Yongpo, hasta que se enteró de que Doyan era en realidad su hijastro. Aunque el chico fue acogido en la familia a los 7 años, fue echado en cuanto nació el hijo biológico de Hee-ju. Ese detalle divirtió a Yongpo, que comentó que ni siquiera la riqueza puede salvarte de ser expulsado. Al hablar del pago por el encargo, se reveló que recibirían 3.000 millones, una cifra pequeña para él. Y luego está el hecho de que Chi-woo quedó al borde de la muerte tras la pelea contra Doyan, sufriendo quemaduras y hematomas graves. Lo peor, perdió la vista por completo y quedó discapacitado de por vida. Esto solo intensificó la brutalidad de las medidas de Doyan, al punto de que incluso alguien como Yongpo tuvo que reconocer sus acciones. Y aún así, Yongpo se deleitaba pensando que él mismo le habría cortado las extremidades además de destrozarle el cráneo. Al principio, cualquiera habría pensado que era mejor que su primo, pero ahora estaba claro que era peor. Hablando de la escena de la pelea, se mencionó que Juan también estuvo presente y que, supuestamente, ayudó a Doyan de alguna manera. Esto sorprendió a Yongpo, quien pidió más detalles sobre lo ocurrido. No comprendía qué tenía de especial ese tal Doyan. Por desgracia, ni siquiera su asistente sabía nada concreto sobre el encuentro entre ellos, ya que el caso fue cerrado en silencio. Furioso, Yongpo agarró a su sirviente y le gritó que hiciera lo que fuera necesario para descubrir la naturaleza de su relación. Sospechaba que habían llegado a algún tipo de acuerdo. Su asistente, devastado, salió corriendo para investigar de inmediato. Yongpo, consumido por la rabia, empezó a destrozar objetos mientras pensaba que los hombres de Hee-ju vendrían a terminar el trabajo que su primo no logró. Al mismo tiempo, estaba más que dispuesto a aceptar el encargo de ella. Después de todo, se trataba de una mujer rica con el dinero de un Andrew Tate, así que no habría problema para un ambicioso como él. Y ahora pasamos a la escena con nuestro protagonista, quien vuelve a casa tras la incursión. Con la experiencia de hoy, no podría estar más satisfecho de haber pasado el día en una grieta en lugar de una puerta convencional para cazar como es debido. Eso también complica las cosas, ya que quizá tenga que mantener una relación duradera con Guyan para seguir en el anonimato. Recordando su conversación, ella le dijo claramente que la gente comenzará a sospechar de ella y a preguntar quién mató al caserión. Revelarlo solo traería problemas. Así que por ahora, su plan es guardar los objetos de valor. Y si algún día él quiere hacerse famoso, entonces con gusto los dará a conocer. Como respuesta, el tipo le arrojó la bolsa para que se quedara con todo el botín. Eso también implica que tendrá que buscar otra forma de entrar en zonas de grietas, porque depender de Huyan le causará más líos. Aún así, esta noche dormirá bien, pues podrá descansar en la lujosa casa que Chung le ha preparado. Pero al poner un pie en la casa, se alarma al ver muchos zapatos en la entrada. Eso solo puede significar una cosa: visitas inesperadas. Al entrar en la sala, ve a varios hombres de traje conversando con sus seres queridos, y su jefe parecía una versión deprimida de Nanami de Jujutsu Kaisen, que lo miraba como un águila a punto de atacar. Yunyong corre a recibir a su hermano con alegría, mientras Doyan aún no entiende del todo lo que ocurre. El fiscal Park Chaolyong no tarda en revelar su identidad con voz firme, señalando el vínculo entre Doyun y Chang-so. Por su relación con ese sujeto, Doyan queda inmediatamente bajo arresto de emergencia, acusado de estar involucrado en una red de préstamos ilegales dirigida por el corrupto CEO de HCS Capital.